La historia no comienza con disparos ni con el olor a pólvora. Aunque el hombre sentado en la camioneta negra, estacionada frente al restaurante con techo de hojalata en Copper Bend, conocía a ambos desde hacía mucho tiempo, más tiempo del que a nadie le gustaría admitir. Comienza con una tarde de otoño en Tennessee, el tipo de tarde que llega sin avisar después de una larga cadena de semanas tensas, cuando la luz dorada del sol se posa densa sobre los pastizales y el aire lleva el aroma de la madera de roble, mezclado con un ligero hilo de humo que flota desde una destilería lejana. Esto hace que cada respiración se vuelva más lenta, como si el tiempo mismo se hubiera cansado y quisiera descansar. Reed Lawson, de 36 años, con una complexión imponente tan maciza que la puerta del coche tuvo que abrirse por completo, salió del vehículo. Sus fríos ojos grises recorrieron todo el estacionamiento antes de quitarse las gafas de sol. Era la costumbre de un hombre que siempre contaba las salidas antes de permitirse sentarse en cualquier lugar. Era el tipo de hombre ante el que la gente se apartaba, incluso sin entender por qué. El tipo de hombre cuyo silencio pesaba más que la amenaza de otro. Pero en el momento en que su hija de 5 años, con una nube de rizos oscuros, saltó del asiento trasero y corrió directamente a los escalones del restaurante para sentarse y entrevistar a un gato callejero, todo ese peligro se desvaneció. Se disipó como la niebla de la mañana tocada por la luz del sol. Gatito, ¿dónde está tu casa? ¿El gatito tiene un papá? ¿El papá del gatito también llega tarde a casa muchas veces? Jolie Lawson preguntó con total seriedad, inclinando la cabeza mientras esperaba. Luego asintió para sí misma, como si ya hubiera escuchado la respuesta. Sí, mi papá también, pero mi papá siempre vuelve a casa. A su lado, su hermano gemelo, Cash, de 5 años, pero con los mismos ojos grises prematuramente viejos de su padre, estaba sentado. Se apoyaba contra la pared con un gastado libro de astronomía sobre su regazo. Miró por encima del borde de la página y dijo secamente: «Los gatos callejeros no tienen casa, Jolie. Siguen la comida». «Te equivocas. Esta gata elige quedarse aquí porque le gusto». El niño no discutió porque sabía que no ganaría, así como sabía que el libro que sostenía era el único que su madre había comprado antes de morir. Y no podía recordar su rostro, solo su aroma. Y así como sabía que su padre dejaba la luz del pasillo encendida todas las noches para él. Aunque ninguno de los dos hablaba nunca del hecho de que le tenía miedo a la oscuridad. Más allá de los límites de ese pequeño pueblo, un sedán oscuro había estado inmóvil durante 2 días, paciente como un cazador, esperando el momento exacto para destrozar todo lo que estaba a punto de comenzar. Pero esa tarde en Copper Bend aún no sabía nada de eso. Esa tarde solo conocía la luz del sol, el aroma de la madera de roble, el suave maullido de un gato callejero bajo los escalones y a una niña de 5 años besando la cabeza de una calabaza de plástico. Porque la señorita Naranja también necesita amor. Si esta historia te hace querer saber qué pasa después, dale a me gusta para que sepa que estás aquí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que incluso la oscuridad tiene una salida. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento, porque el próximo capítulo va a doler más y a brillar con más belleza. Y no quiero que te lo pierdas. La casa estaba apartada del camino de tierra roja, escondida detrás de una hilera de viejos robles. Sus hojas de otoño ya se habían vuelto del color del cobre desgastado, y desde fuera parecía lo suficientemente grande como para albergar a una familia numerosa. Sin embargo, por dentro tenía ese vacío particular que solo puede tener un hogar sin el toque de una mujer. No había cortinas de colores vivos, ni un jarrón de flores en el alféizar de la ventana, ni rastro de perfume flotando por los pasillos. Solo había muebles escasos e impecables y el familiar aroma de la madera de roble, mezclado con el jabón sin perfume que Reed usaba para todo, desde los suelos hasta sus propias manos. Pero esta noche, cuando los tres entraron por la puerta con bolsas de la compra colgando del poderoso brazo de Reed, la cocina comenzó a cobrar vida a su manera. Jolie se subió al taburete junto a la estufa, todavía aferrando a la señorita Naranja contra su pecho.
Luego la colocó con gran ceremonia sobre la encimera como una invitada de honor. Anunció que ella se encargaría de remover la salsa de tomate porque a la señorita Naranja le gusta más la salsa de tomate que la de nata. Cash ya había ido a lavar las verduras bajo el agua corriente sin que nadie se lo dijera. Sus pequeñas manos giraban cada hoja de lechuga con una extraña y cuidadosa seriedad. De vez en cuando, al pauta atrás, Shono lanzaba una mirada a la olla de pasta que hervía en la estufa. Lo hacía con el tipo de inspección vigilante que no debería pertenecer a un niño de 5 años. Reed estaba en medio de todo, tan alto que casi rozaba el ventilador del techo. Cortaba cebollas mientras mantenía a ambos niños a la vista. Su mano sostenía el cuchillo de cocina con la misma precisión instintiva de un hombre acostumbrado a manejar cosas mucho más afiladas. La cena se desarrolló en la larga mesa de madera donde solo se usaban 3 asientos. Y Jolie se sentó a la cabecera porque se había autoproclamado presidenta de la comida. A mitad de su plato de pasta, dejó el tenedor, levantó sus grandes y serios ojos y comenzó a contar toda la historia de la vida del señor Bigotes. Lo hizo en la tipo de versión épica que solo la imaginación de una niña de 5 años podría construir. El señor Bigotes, según Jolie, no era un gato callejero cualquiera. Era un gato guerrero que una vez defendió a todo el pueblo de Copper Bend de ratas gigantes. Había sido herido en la batalla final y por eso estaba tan delgado. Y había elegido vivir bajo los escalones del restaurante porque era el único lugar donde el sol se mantenía lo suficientemente cálido como para curar sus heridas. Cash dejó de comer, miró a su hermana con esos ojos inexpresivos y dijo, «Esa gata es hembra, Jolie». Pero Jolie sacudió la cabeza con tanta fuerza que sus rizos oscuros volaron salvajemente alrededor de su cara. El señor Bigotes es un señor. Ya lo decidí, y le gusta la salsa de tomate. Reed se sentó allí escuchando sin interrumpir, solo girando lentamente el tenedor en su mano. La comisura de su boca se elevó de una manera que solo permitía dentro de esta casa, entre estos dos niños, y tras puertas ya cerradas con llave. Para cuando los platos estuvieron lavados, la noche había caído por completo. La densa oscuridad de Tennessee se apretaba contra cada ventana sin cortinas. Traía consigo el primer aliento frío del otoño temprano y el sonido constante de los grillos más allá del pastizal. Reed subió a Jolie en brazos porque ella se negaba a caminar. Sus brazos rodeaban el cuello de su padre, sus piernas envueltas en su cadera. La señorita Naranja estaba metida bajo un brazo. Cash subió las escaleras por su cuenta, con una mano en la barandilla y la otra sosteniendo el gastado libro de astronomía, como hacía todas las noches. Las habitaciones de los niños estaban una al lado de la otra, con la puerta de conexión abierta, porque Jolie no dormía a menos que pudiera oír respirar a su hermano. Reed acostó a Jolie en la cama, le subió la manta hasta la barbilla y le puso a la señorita Naranja en los brazos. Luego se sentó en el borde del colchón y el marco de madera crujió bajo su peso. No contaba cuentos de hadas de un libro porque no había ninguno en la casa. En su lugar, inventó una historia sobre un gato guerrero llamado Señor Bigotes que fue en busca de la estrella más brillante del cielo. Quería traerla de vuelta a la niña más valiente del pueblo. Su voz se volvía más grave y lenta, hundiéndose en el ritmo de una canción de cuna que en realidad no era una canción. Solo era una serie de notas graves y constantes que vibraban en su enorme pecho. Se movían por la pequeña habitación como el viento nocturno, colándose por las grietas. Jolie cerró los ojos antes de que el señor Bigotes encontrara la estrella. Sus labios aún estaban ligeramente curvados, su mano envuelta alrededor de la señorita Naranja. Su pequeña respiración era regular y suave. Reed se quedó allí un minuto más, mirando el rostro de su hija bajo el pálido resplandor amarillo de la luz de noche. Luego se levantó y entró en la habitación de Cash. El niño yacía de lado, con el gastado libro de astronomía apoyado boca abajo sobre su pecho como una armadura. Tenía los ojos abiertos, pero ya muy lejos, en algún lugar que Reed no podía alcanzar. Reed se sentó y le subió la manta. Hubo silencio por un rato. Luego Cash habló. Su voz era tan pequeña que casi no parecía que estuviera hablando. Era más como un pensamiento que se había escapado al aire. «Papá,
¿Extrañas a mamá? Reed no respondió de inmediato. Su mano descansaba sobre el libro en el pecho de su hijo. Sintió la cubierta suavizada por demasiadas noches de ser sostenido, y supo que dentro de ese libro todavía había algún rastro de un aroma que Cash no podía nombrar, pero que nunca olvidaría. La última cosa persistente que dejó la mujer que no vivió lo suficiente para ver a sus hijos abrir los ojos por primera vez. Todos los días, hijo. Cash permaneció en silencio un rato más, y luego dijo, todavía mirando al techo, no recuerdo la cara de mamá, pero recuerdo cómo olía. Eso golpeó a Reed más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido en su vida, porque venía de un niño de 5 años que se aferraba al único libro que su madre había logrado comprar. Un niño que no lloraba, que no pedía nada. Solo yacía allí recordando un aroma que no podía explicar de una manera que nadie más entendería. Reed se inclinó y besó la frente de su hijo. Duérmete, hijo. Cash cerró los ojos, pero sus manos aún sostenían el libro. Y Reed sabía que el niño lo mantendría en sus brazos hasta la mañana, como hacía todas las noches. Salió al pasillo, se detuvo junto al interruptor de la luz y lo encendió. No porque necesitara la luz, sino porque Cash le tenía miedo a la oscuridad. Aunque el niño nunca lo había dicho en voz alta, y Reed nunca había preguntado. Sin embargo, cada noche la luz permanecía encendida y cada mañana Cash se despertaba a salvo. Y así era como padre e hijo se decían lo sé y gracias sin tener que abrir la boca. Reed se quedó en lo alto de la escalera unos segundos más. La respiración constante de Cash se mezcló con la de Jolie al otro lado de la pared de conexión. Dos ritmos ligeramente desacompasados, pero igualmente lentos, igualmente seguros. Y contó cada respiración en silencio, como hacía todas las noches antes de permitirse alejarse. Luego bajó las escaleras sin encender las luces. Sus pasos eran pesados pero casi silenciosos sobre la vieja alfombra del pasillo. El hábito de moverse en la oscuridad se había grabado en sus huesos hacía mucho tiempo. De los años antes de tener hijos, cuando no hacer ruido era la diferencia entre vivir y no vivir. La sala de estar estaba sumergida en la sombra. Solo la delgada luz de la luna se colaba por las ventanas desnudas y proyectaba una larga franja plateada sobre la mesa de madera. Y sobre esa mesa había 2 vasos de leche sin lavar, uno con la pálida marca de la pequeña boca de Jolie aún en el borde, el otro vaciado de forma limpia y ordenada por Cash. Reed se dejó caer en el sofá frente a ellos sin reclinarse. Sus antebrazos se apoyaban en sus rodillas, sus ojos fijos en los 2 vasos como si fueran algo que necesitara protección. El teléfono vibró en su bolsillo trasero. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién llamaba, porque Perry solo llamaba después de las 10 de la noche cuando algo andaba mal, y Perry siempre tenía algo mal. Reed respondió sin decir hola. Perry tampoco lo necesitaba. Su voz murmuraba a través del altavoz como grava rozando contra grava. Informaba en fragmentos entrecortados que el almacén había sido resuelto. El envío se había movido. Los rastros se habían limpiado. Pero ahora había una nueva señal. Un grupo de Nashville había estado sondeando el borde exterior de su territorio. Las intenciones aún no estaban claras. Todavía no habían comenzado los problemas, pero su presencia era una pregunta que necesitaba respuesta antes de que se convirtiera en un problema. Reed escuchó, luego permaneció en silencio durante 3 respiraciones, y cuando finalmente habló, su voz era algo que los niños de arriba nunca habían oído y nunca oirían. Una voz plana como el agua congelada, que nunca subía ni bajaba. Cada palabra aterrizaba exactamente donde debía, con un peso calculado. Y le dijo a Perry que enviara hombres a vigilar al grupo de Nashville. Sin contacto, sin provocación, solo observar. Y si cruzaban el límite en la autopista 40, no había necesidad de volver a llamar. Que se encargaran según las viejas reglas. 4 frases, ni una palabra desperdiciada. Perry respondió, entendido, y colgó. Y la habitación se hundió de nuevo en un silencio tan espeso que era como si nunca hubiera habido una llamada. Reed dejó el teléfono sobre la mesa, junto a los 2 vasos de leche,
y la distancia entre ese elegante teléfono negro y los vasos de plástico impresos con ositos de peluche era la distancia entre los dos mundos en los que vivía cada día. Miró su mano derecha a la luz de la luna, la mano que había alisado el cabello de Jolie menos de media hora antes, la mano que había subido la manta de Cash, la mano que había cantado una canción de cuna apoyada contra su propio pecho, dejando que la vibración se transmitiera. Y también era la misma mano que acababa de ordenar a un imperio clandestino que siguiera moviéndose tan fluidamente que la policía de 2 condados no podía encontrar un solo hilo que condujera de vuelta a él. Cerró esa mano en un puño, luego la abrió y la cerró de nuevo, como si probara a quién pertenecía. Fuera de la ventana, el pastizal se extendía hasta el horizonte negro, sin luces, sin casas, solo oscuridad y grillos. Y el viento traía el olor a tierra húmeda después de la lluvia de la tarde. En algún lugar de esa oscuridad se encontraba el almacén la red, los hombres que lo llamaban jefe con voces hechas de mitad respeto y mitad miedo. El mundo que había construido desde que tenía 23 años con una crueldad metódica y una inteligencia fría. Y directamente sobre su cabeza, a solo un tramo de escaleras, estaban sus 2 hijos dormidos, uno sosteniendo una calabaza de plástico, el otro aferrado al libro que todavía olía a su madre. Ambos creyendo que su padre era el mejor hombre del mundo. Y Reed no sabía si esa era la verdad o la mentira más grande que contaba cada día. Simplemente por seguir existiendo entre estos dos mundos sin dejar que se tocaran. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo después, en la oscuridad, entre 2 vasos de leche y un teléfono, y ya no sabía a qué lado pertenecía. A menos de 15 minutos en coche, pero tan lejos como otro mundo, en un apartamento tipo estudio no más grande que la mitad de la sala de estar de Reed, Winter Hayes abrió los ojos a las 4 de la mañana, como hacía todos los días, sin despertador. Porque su cuerpo había sido entrenado por el miedo para despertar antes del amanecer, para escuchar antes de mirar, para comprobar antes de respirar. Se quedó quieta unos segundos, sus ojos verdes recorriendo el techo manchado donde las marcas de agua se extendían como mapas sin nombre. Sus oídos clasificaban cada sonido exterior, el goteo constante de las tuberías dentro de la pared, el viento nocturno haciendo sonar el techo de hojalata, el sonido del tráfico o la ausencia de tráfico, porque a veces el silencio era más aterrador que el ruido. Luego se sentó, sus pies descalzos tocaron el suelo frío y caminó hacia la puerta. Revisó la cerradura una vez con los ojos, una segunda vez con la mano, girando el pomo para asegurarse de que el cerrojo seguía donde debía estar. Y solo entonces se permitió volver hacia la cama. Su mano derecha se movió sin pensar hacia la pulsera de goma morada en su muñeca izquierda. La giró una vez, luego 2, un hábito que había reemplazado a la oración cada mañana. Porque esa pulsera pertenecía a Bryn, su hija, de 3 años, con el pelo castaño suave como la seda, y los ojos exactamente como los de su madre. Y Winter no la había visto en 4 meses. Esa última mañana todavía permanecía congelada en su memoria más claramente que cualquier otra cosa. Bryn sentada en la silla alta de la cocina, sus pequeños dedos cogiendo arándanos del cuenco, pero en lugar de llevárselos a la boca, los levantaba a los labios de su madre. Mami, come. Mami, estás muy delgada. Su voz de 3 años lo había dicho tan casualmente como si estuviera hablando del tiempo. Y Winter había mordido el arándano con lágrimas corriendo por su barbilla, porque su hija no debería haber conocido la palabra delgada a esa edad. No debería haber estado preocupándose por su madre a esa edad. No debería haber mirado a su madre con ojos más viejos que sus años a ninguna edad. Luego todo se había desmoronado más rápido de lo que pudo entender. La audiencia en el tribunal donde su abogado ni siquiera se presentó. El juez leyendo el veredicto con la misma voz plana que alguien usaría para leer un menú. La mano del oficial de policía, suave pero firme, mientras despegaba los dedos de Bryn de los suyos. Mami volverá, había dicho. Y Bryn le había creído, y ella todavía no había regresado. Winter se lavó la cara con agua fría,
Se puso unos vaqueros viejos y un suéter holgado que ocultaba el moratón de su brazo que no se había curado antes de que uno nuevo ocupara su lugar. Luego caminó 10 minutos hasta el restaurante de May mientras todavía estaba oscuro. Abrió el restaurante con la llave que May le había dado, encendió las luces, prendió la estufa y comenzó el turno de la mañana como siempre lo hacía. Sus manos llevaban platos, servían café, limpiaban mesas. Tenía la piel agrietada por el jabón industrial del otro restaurante donde trabajaba en el turno de noche. Sus uñas estaban cortadas tan cortas que casi llegaban a la carne viva. Cada vez que un hombre pasaba detrás de ella, sus hombros se tensaban por instinto, tan rápidamente que los clientes nunca se daban cuenta. Pero May, detrás del mostrador de la cocina, siempre se daba cuenta. Miraba de reojo sin decir una palabra, solo recordando. Pero cada vez que Winter dejaba un plato de panqueques frente a una niña sentada con su madre, sus manos se volvían tan suaves que casi no tocaban el plato, como si estuviera depositando algo sagrado. Y sus ojos se quedaban en la niña un momento más de lo debido. Lo suficiente como para que pudiera parecer extraño si esa mirada no hubiera llevado un dolor tan inconfundible. Cerca del final del turno, el anciano familiar en el reservado de la esquina que pedía café solo todos los días terminó su comida y dejó su propina debajo del plato con una pequeña nota doblada por la mitad. Winter limpió la mesa, la abrió y encontró una escritura temblorosa garabateada en el papel. Tienes una sonrisa preciosa. No la escondas. Se quedó de pie en medio del restaurante, sosteniendo la nota. Luego la guardó con cuidado en el bolsillo de su delantal, como alguien guardaría una carta de amor. May salió, con una mano en la cadera, su voz dura, pero sus ojos suaves, y dijo que este fin de semana Winter tendría libre con paga. No era una sugerencia, sino una orden, que el Festival de Otoño de Copper Bend necesitaba voluntarios en el puesto de Pinta tu propia figura para niños, que eres buena con los niños. Ve a ayudar unas horas. Llámalo trabajo si te pican las manos cuando están ociosas. Winter se negó porque los lugares concurridos la inquietaban. Pero May era el tipo de mujer para quien una negativa solo significaba aún no está de acuerdo. Esa noche caminando a casa, Winter notó el coche desconocido estacionado frente a su estudio en el mismo lugar por segundo día consecutivo. Quizás era solo un viajero de paso, quizás no. Su mano tembló al girar la llave, y después de cerrar la puerta con cerrojo, se arrodilló y sacó la caja de cartón de debajo de la cama. Dentro estaba toda su vida reducida a 3 cosas: $200, una pequeña navaja plegable y una fotografía de Bryn sonriendo ampliamente con un oso de peluche en sus brazos. Un kit de supervivencia nacido del puro instinto. 3 cosas que había organizado con cuidado como un kit de supervivencia. Nadie le había enseñado a empacar, pero el instinto se lo había enseñado de todos modos, porque las personas llevadas al límite aprenden por sí mismas lo que necesitan. Revisó cada artículo, empujó la caja de nuevo a la oscuridad debajo de la cama. Luego se tumbó boca arriba, mirando al techo, sus dedos girando la pulsera de goma morada alrededor de su muñeca, y se preguntó, en la húmeda oscuridad de Copper Bend, si había algún lugar en el mundo donde se le permitiría detenerse sin tener que seguir huyendo. La primera luz del domingo por la mañana ni siquiera había llegado al alféizar de la ventana cuando Jolie ya era un cohete. Se lanzó directamente desde su habitación a la de su padre. Sus pequeños pies pisoteaban la manta, las almohadas y el estómago de Reed con un peso que era casi nada, pero con suficiente energía para despertar a todo el condado si este condado hubiera tenido más de una casa. «Papá, despierta. El festival no nos va a esperar. La señorita Naranja quiere ir ahora mismo», gritó. Sus rizos oscuros apuntaban en todas direcciones como un nido de pájaros después de una noche de dar vueltas por la emoción. Todavía aferraba a la señorita Naranja la calabaza de plástico que ahora llevaba un pequeño calcetín sobre el tallo, porque la señorita Naranja tiene frío por la noche. Reed abrió los ojos. Su primer instinto fue barrer la habitación y comprobar que todo estaba seguro. Su segundo instinto, solo entonces, fue mirar a su hija. Y cuando esos 2 instintos se superpusieron, se dio cuenta de que había vivido así durante demasiado tiempo.
mitad padre y mitad soldado, nunca apagando completamente ninguno de los dos. Atrapó a Jolie y la tiró sobre la cama, haciéndole cosquillas en el estómago hasta que su risa brillante resonó por todo el segundo piso. Luego la levantó sobre su hombro y la llevó al pasillo. Cash ya llevaba sentado en la mesa de la cocina abajo quién sabe cuánto tiempo. Su tazón de cereales estaba casi terminado, su libro de astronomía a su lado, y el niño miraba a lo lejos con los ojos concentrados de alguien que hace cálculos. «Ya lo he calculado», dijo Cash cuando aparecieron Reed y Jolie, con la voz tranquila como si estuviera dando un informe. «Si llegamos a las 9 y cada juego dura unos 8 minutos, podemos hacer mucho antes de que oscurezca». Jolie, todavía encaramada en el hombro de su padre, se inclinó tanto hacia adelante que su pelo enredado sopló en la cara de Reed y declaró: «No necesito calcular, necesito jugar». Lo dijo con la voz firme de alguien que había vivido 5 años en este mundo y nunca había dudado de ninguna decisión que hubiera tomado. Reed sentó a Jolie en su silla, sirvió la leche, tostó el pan y el desayuno transcurrió rápidamente. Jolie metió a la señorita Naranja en su mochila rosa, pero dejó el tallo de la calabaza asomando para que la señorita Naranja pudiera respirar. Mientras, Cash revisaba su propia mochila por última vez. Dentro estaban su libro, una botella de agua y un pañuelo cuidadosamente doblado porque odiaba tener las manos pegajosas. Cuando Jolie cerró la cremallera, el tallo de la calabaza de plástico se atascó y ella gritó: «Cash, has hecho daño a la señorita Naranja». Aunque Cash estaba a casi 2 metros de distancia y no había tocado nada. Cash miró a su hermana, miró a la calabaza, volvió a mirar a su hermana y luego dijo con la voz más plana que pudo: «Lo siento, señorita Naranja». No porque creyera que la calabaza tenía sentimientos, sino porque sabía que disculparse haría feliz a Jolie. Y hacer feliz a Jolie era una de las pocas cosas en este mundo que consideraba que valía la pena hacer sin necesidad de ninguna razón lógica. Con las botas atadas y las mochilas puestas, los tres salieron al patio donde la camioneta negra ya esperaba. Perry estaba al volante, con la ventanilla medio bajada. Su cabeza rapada brillaba bajo la luz del sol temprano, su rostro rudo como siempre. Pero una mano sostenía una taza de café con dibujos de gatos. La taza que Jolie le había regalado por su cumpleaños el año pasado, y la única taza que Perry había usado desde entonces. Los niños se subieron al asiento trasero. Jolie colocó a la señorita Naranja entre ellos como un cuarto pasajero. Cash se abrochó su propio cinturón de seguridad y luego revisó el de Jolie antes de que su padre siquiera se diera la vuelta. Reed se deslizó en el asiento del copiloto, asintió una vez y Perry arrancó el motor. Ni siquiera habían salido por la puerta cuando el teléfono de Perry vibró. Lo cogió con una mano, escuchó unos segundos y su rostro cambió lo suficiente como para que Reed se diera cuenta. Porque Reed llevaba 15 años leyendo el rostro de Perry como otros hombres leen mapas. Perry se inclinó ligeramente hacia él y habló en voz baja. «Jefe, almacén este, el problema de ayer no ha terminado. Tate dice que el grupo de Nashville volvió cerca del borde de la autopista 40. Necesitan instrucciones». Reed miró al frente, luego miró por el retrovisor y vio a Jolie fingiendo dar de comer a la señorita Naranja. Cash contaba los coches que iban en la otra dirección, su boca moviéndose suavemente. 1, 2, 3. Y en ese momento, entre el olor a asientos de cuero y galletas de queso que subía desde atrás, tomó una decisión que en 15 años de esta vida nunca había tomado antes. «Hoy estoy libre». 3 palabras, cada una espaciada. Su voz no subió ni bajó, pero la temperatura dentro del coche pareció bajar lo suficiente como para que Perry entendiera que no era una sugerencia. Asintió, guardó el teléfono y no volvió a mencionarlo. La camioneta avanzó por la carretera rural con campos que se extendían a ambos lados hacia el pie de montañas lejanas. Las hojas de arce ya habían pasado del verde al dorado y luego al rojo, creando salpicaduras de color en las laderas como si alguien hubiera arrojado pintura sobre ellas. El aire llevaba el olor a manzanas maduras de los huertos a lo largo del camino, y el aroma húmedo de la tierra después de una noche de rocío.
Una espesa luz dorada del sol entraba por las ventanillas y dejaba cuadrados cambiantes de brillo sobre el rostro de Jolie. Mientras, ella alimentaba solemnemente a la señorita Naranja una galleta tras otra, presionando cada una contra la cara de la calabaza y luego comiéndosela ella misma. Mientras Cash seguía contando coches, ya iba por 17, y ahora intentaba decidir si un camión debía contar como un vehículo o dos, ya que llevaba un remolque. Reed miró por el espejo, miró a sus hijos dentro de ese mosaico de luz dorada. Jolie sonriendo a una calabaza, Cash frunciendo el ceño por las matemáticas de un camión y un remolque. Y él también sonrió, en silencio, una sonrisa que solo él conocía. El tipo de sonrisa que lleva un hombre que acaba de elegir el mundo correcto al que pertenecer, al menos por un día. La feria anual de bienvenida de Copper Bend se abrió ante ellos como otro mundo. En el momento en que la camioneta negra entró en el estacionamiento de grava, la música de violín se derramaba desde el escenario de madera instalado en medio del campo. Hileras de carpas de lona brillante se extendían a ambos lados del camino principal. Cuerdas de banderines triangulares ondeaban al viento que traía el olor a tortas de maíz asado, manzanas de caramelo, heno seco y azúcar quemado. Mientras, la risa de cientos de personas se mezclaba con la música en un muro de sonido en el que Jolie se zambulló como un pez que vuelve al agua, y Reed se movió a través de él como un hombre que camina contra la corriente. Recorrió con la vista el estacionamiento antes de salir del vehículo. Contó las salidas, contó las cámaras, contó la distancia hasta la valla. El hábito que no podía apagar. Y solo entonces abrió las puertas para los niños. Jolie saltó, su mochila rosa rebotando en su espalda con el tallo de la señorita Naranja asomando por la parte superior. Y agarró la mano de Perry y corrió directamente hacia la multitud antes de que nadie pudiera decir una palabra. Tío Perry, algodón de azúcar, rosa, ahora mismo. Perry, de 1,85 m, calvo, con un rostro rudo que hacía que los oponentes se lo pensaran dos veces, ahora era arrastrado por una niña de 5 años con nada más que su dedo meñique, como si estuviera guiando ganado. Y se dejó llevar sin la menor resistencia, porque era Jolie. Y Jolie era la única orden que siempre seguía sin necesitar la aprobación de Reed. Cash caminaba al lado de su padre. Sus pasos, incluso sus ojos, escaneaban la multitud con el tipo de vigilancia que ningún niño de 5 años debería poseer. Pero el hijo de Reed Lawson la tenía, y el niño permaneció en silencio, absorbiendo todo como si estuviera recopilando datos. No muy lejos, en el puesto de pinta tu propia figura, bajo los abedules al final del camino. Winter Hayes había llegado temprano. Su cabello castaño oscuro atado bajo, su suéter extra grande todavía puesto, aunque el clima no era tan frío. Estaba agachada a la altura de los ojos de un niño de unos 4 años, con un pincel en la mano, su voz suave como el viento. ¿De qué color quieres pintar este caballo? El niño señaló el bote de pintura roja y Winter sonrió, guiando su manita alrededor del pincel. Y en ese momento, sus hombros cayeron unos centímetros. De la manera en que los hombros de una persona solo caen cuando están en un lugar al que pertenecen. De vuelta en la multitud, Jolie ya había regresado llevando una nube rosa de algodón de azúcar de casi la mitad de su tamaño. Perry detrás de ella sostenía un segundo de reserva y un tercero ya a medio comer porque había necesitado probarlo primero por seguridad. Mientras Cash intentaba seriamente calcular con qué juego deberían empezar. Cuando desde el lado izquierdo, un hombre de mediana edad con camisa a cuadros, que reía con su esposa, de repente giró la cabeza y dejó que su mirada pasara sobre Reed, y todo en su rostro cambió en una fracción de segundo. La sonrisa se congeló, el color se desvaneció medio tono de su piel. Su mano se apretó alrededor de la muñeca de su esposa antes de alejarla en otra dirección sin explicación. Sus pasos más rápidos de lo normal, su cabeza más baja de lo necesario. Nadie más en la multitud se dio cuenta. Jolie estaba demasiado ocupada comiendo algodón de azúcar. Perry estaba escaneando el perímetro, pero Cash lo vio. El niño miró al hombre que se alejaba, volvió a mirar a su padre, miró una vez más el espacio vacío donde el hombre acababa de estar.
y su mano se apretó alrededor de la correa de su mochila. Su espalda se enderezó un poco. Pero no preguntó porque Cash era el tipo de niño que recordaba primero y preguntaba después. O nunca preguntaba y encontraba la respuesta por su cuenta. Reed puso una mano en la cabeza de su hijo, ligera y cálida, y no dijo nada. Pero sus dedos acariciaron una vez el pelo de Cash, y así fue como le dijo, «Todo está bien», sin abrir la boca. En el escenario de madera, el presentador Hank salió, alto y delgado, con una sonrisa tan amplia que casi le tocaba ambas orejas. El micrófono en su mano crujía con el sonido familiar de los altavoces al aire libre, y su voz retumbó por todo el campo mientras anunciaba el evento principal de la feria de este año. Amigos, aquí está, la carrera del vínculo de hierro, una competencia para un hombre y una mujer. Los dos tendréis las muñecas atadas con una correa de cuero y os enfrentaréis a la carrera de obstáculos más salvaje que esta feria haya construido jamás. Si la correa se rompe o se quita, estáis fuera. Ambos corredores tienen que cruzar la línea de meta exactamente al mismo tiempo, y los ganadores se llevan a casa un premio que vale la pena ganar. La multitud rugió. Las parejas comenzaron a susurrar y a darse codazos. Y Reed se quedó allí mirando la corriente de gente que se movía hacia la mesa de inscripción hasta que sus ojos se posaron en una joven pareja casada que se apuntaba. La esposa reía, con el brazo alrededor de la cintura de su marido, la cabeza apoyada en su hombro. Y la escena era tan ordinaria que nadie más que Reed sintió el dolor de ella. Porque era igual, cruelmente igual, a la forma en que su esposa se había apoyado en él en ese mismo lugar 5 años antes. Su mano descansaba sobre la curva completa de su vientre embarazado, su voz suave en el viento de la tarde. Los traeremos aquí todos los años. Y él había asentido, lo había prometido, y ella no había vivido lo suficiente para que él cumpliera esa promesa ni una sola vez. La mandíbula de Reed se tensó. El músculo de su sien se marcó bajo su piel. Sus ojos se oscurecieron de una manera que solo 2 personas en el mundo sabían notar. Uno era Perry, que ya retrocedía medio paso para darle espacio sin que se lo dijeran. Y el otro era Cash, de pie junto a su padre en silencio, todavía agarrando la correa de su mochila. Sus pequeños ojos se alzaron hacia el rostro de su padre con la comprensión sin palabras de un niño que había crecido sin madre y que había aprendido a leer el dolor de su padre antes de aprender a leer palabras. Jolie vio el puesto de pinta tu propia figura antes de que nadie tuviera la oportunidad de señalárselo. Sus redondos ojos oscuros se fijaron en las filas de figuras de yeso blanco alineadas en la larga mesa de madera bajo los abedules, y se lanzó hacia allí tan rápido que Perry, que todavía sostenía su segundo palo de algodón de azúcar, no tuvo forma de alcanzarla sin causar un accidente que involucrara al menos a 3 transeúntes inocentes. Se detuvo de repente frente a la mesa, sus ojos recorriendo caballos, estrellas, calabazas. Luego se fijó en una figura de gato blanco enroscado con la cola alrededor de las patas, y su grito cortó limpiamente la música de violín que flotaba desde el escenario. «Señor Bigotes, versión blanca. Papá, el señor Bigotes tiene un hermano gemelo». Luego, sin esperar permiso de nadie, Jolie se subió al largo banco de madera. Se acomodó justo al lado de la mujer de cabello castaño que estaba arrodillada ayudando a un niño a pintar, y comenzó a hablar como si se conocieran de otra vida. Winter se giró y se encontró mirando a una niña con una nube de rizos oscuros. Tenía las mejillas sonrosadas por el sol y la emoción. Sostenía la estatua del gato blanco sobre la mesa con toda la ceremonia de alguien que deposita un premio. Y esos grandes ojos negros la miraban directamente a los suyos, con la confianza completa e incuestionable que solo los niños dan a los extraños. «Señorita, quiero pintar este gatito de naranja porque se parece al señor Bigotes. Pero sus ojos tienen que ser azules porque los gatos de ojos azules son gatos mágicos. ¿Sabías eso?» Winter ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que Jolie se lanzara a contar toda la historia en un torrente sin aliento que parecía no detenerse nunca para respirar. Todo sobre el señor Bigotes, el gato guerrero que protegía el pueblo y vivía bajo los escalones del restaurante.
sobre la señorita Naranja, la calabaza de plástico sentada en su mochila, que necesitaba venir al festival porque la señorita Naranja también tiene sentimientos. Sobre cómo los gatos de ojos azules podían hablar con la gente si la gente era lo suficientemente paciente para escuchar. Y Winter se sentó allí con el pincel en la mano, sus ojos verdes abriéndose un poco más con cada capa de la maravillosa e imposible historia que la niña tejía a su alrededor. Y entonces se rió. El sonido surgió inesperadamente de algún lugar profundo de su pecho, un lugar que había pensado que estaba enterrado para siempre. Sin control, sin preparación, la risa de alguien que había olvidado que sabía reír hasta que el sonido se escapó libre. Y lo escuchó como si perteneciera a una extraña. Gatos mágicos. Nunca había oído eso antes. Cuéntame más. Y Jolie le contó más, hablando mientras pintaba. Manchaba de pintura naranja la estatua del gato blanco con la confianza intrépida de una artista que no sabía que los errores existían. Se manchó los dedos, la mesa, incluso la manga de su camisa. Mientras Winter se sentaba a su lado, mostrándole cómo sostener el pincel de la manera correcta. Aunque sabía perfectamente que a Jolie no le importaba sostener un pincel de la manera correcta. Solo le importaba que la versión blanca del señor Bigotes tuviera unos enormes ojos azules. Pintaron juntas con las cabezas inclinadas. Y en un momento, cuando Jolie se inclinó para coger otro pincel, su pequeña mano rozó la muñeca de Winter, justo donde la manga de su suéter se había movido, justo donde el moratón debajo aún no se había curado. Y Jolie se detuvo. Sus redondos ojos bajaron a la mancha morada sobre la piel pálida antes de volver a levantarlos. ¿Te duele? La pregunta era simple, viniendo de la boca de una niña de 5 años, pero cortó a Winter más profundamente que casi cualquier pregunta que le hubieran hecho. Porque Jolie lo preguntó con verdadera preocupación, no con curiosidad, no con juicio, solo la pura preocupación de una niña que vio que alguien estaba herido. Winter tragó saliva, y la mentira que había practicado demasiadas veces salió automáticamente de sus labios. Estoy bien, solo me golpeé con una puerta, dijo con una voz tan normal que casi se lo creyó. Y Jolie asintió y lo aceptó de inmediato. Porque todavía vivía en un mundo donde los adultos no mentían, y las puertas a veces lastimaban a la gente sin ninguna razón. Pero a 3 pasos de distancia, medio escondido detrás de la esquina de la carpa, Cash había oído cada palabra. Sus ojos, exactamente como los de su padre, se movieron de la muñeca de la extraña a su rostro mientras decía, «Me golpeé con una puerta». Y no le creyó, porque Cash era un niño que había pasado 5 años observando el mundo desde detrás de la cubierta de un libro, y sabía que los moratones con forma de dedos no se parecían a los moratones por golpearse con una puerta, aunque no debería haber sabido eso a su edad. Pero el hijo de Reed Lawson sabía muchas cosas que los niños no deberían saber. Winter volvió a la figura y cuando Jolie se inclinó sobre su trabajo, concentrada en pintar los ojos del gato, su cabello oscuro cayó sobre la pálida nuca de su pequeño cuello. Su lengua se deslizó ligeramente hacia un lado por la excesiva concentración. Winter miró ese pequeño cuello y el mundo a su alrededor se desdibujó. Porque Bryn solía inclinarse exactamente de la misma manera cuando dibujaba. Solía inclinar la lengua hacia la izquierda así. Solía tener ese mismo frágil y pequeño cuello que Winter había besado cada noche antes de acostar a su hija en la cama. Y ahora no podía besarlo más. No podía verlo más. Ni siquiera podía saber si su pequeña todavía sacaba la lengua cuando dibujaba, o si había superado el hábito sin que su madre estuviera allí para presenciarlo. Los ojos de Winter se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No aquí, no delante de la hija de otra persona. Solo parpadeó 2 veces, rápido, y luego bajó la cabeza como si buscara otro pincel. Mientras, su mano izquierda debajo de la mesa giraba la pulsera de goma morada alrededor de su muñeca. Una vez, 2 veces, 3 veces. El hábito que había reemplazado el llanto, el lugar de los gritos, el lugar de todo lo que no se le permitía hacer en público. Porque las personas que huyen para salvar sus vidas no tienen derecho a llamar la atención. Reed encontró a Jolie antes de que su preocupación tuviera la oportunidad de convertirse en pánico.
porque había estado fuera de su vista durante exactamente 7 minutos. Y para Reed Lawson, 7 minutos eran suficientes para que todos los sistemas de alerta dentro de él pasaran de amarillo a rojo. Pero cuando llegó al puesto de pinta tu propia figura y vio a su hija sentada junto a una extraña, sus cabezas inclinadas juntas sobre una figura de gato manchada de pintura naranja. Y Jolie se reía abiertamente, sin nada reprimido, sin nada de miedo. El tipo de risa que le daba a él, a Perry y a Cash, pero que nunca le había dado a ninguna mujer, porque no había habido ninguna mujer lo suficientemente cerca durante el tiempo suficiente para ganársela. Sus pasos se ralentizaron y luego se detuvieron por completo. Se quedó a unos pasos de distancia, sus hombros todavía tensos, pero sus ojos se suavizaron un poco. Y simplemente se quedó allí mirando a su hija reír con una extraña con la confianza absoluta que solo Jolie podía dar. Y algo dentro de su pecho se apretó, no por dolor, sino por la comprensión de que a su pequeña de 5 años le faltaba algo. Algo que su padre, por muy fuerte que fuera, nunca podría reemplazar. Winter levantó la vista cuando sintió a alguien de pie cerca y lo vio. Reed Lawson, lo suficientemente alto como para que su sombra se derramara sobre todo el puesto, exactamente como Jolie lo había descrito. Cuando mi papá se para aquí, bloquea todo el sol. Y lo primero que Winter notó no fue su altura, ni su imponente silueta, ni el tipo de presencia dura que podría asustar a una persona, sino sus ojos, grises, profundos, con la misma intensidad que los ojos oscuros de Jolie, la misma forma de mirar, excepto que los ojos de Jolie se abrían de par en par para recibir el mundo, mientras que los ojos de este hombre escondían el mundo detrás de ellos. Y Winter lo reconoció porque veía lo mismo en el espejo cada mañana. Reed dio un paso adelante, su voz baja pero no fría. Jolie, estás molestando a la señora. Jolie levantó la cabeza. Tenía pintura naranja manchada en la mejilla. No la estoy molestando, papá. Su nombre es... ¿Cómo te llamas? Winter movió los labios y dijo, Winter. Y Jolie lo repitió como si fuera el mayor descubrimiento del día. La señorita Winter me está enseñando a pintar un gato mágico. Y a ella también le gusta el señor Bigotes, papá. Reed miró a Winter. Winter miró a Reed y durante 2 segundos ninguno de los dos dijo nada. Sin embargo, sus ojos dijeron mucho. El tipo de silencio que ocurre entre dos personas que llevan heridas y reconocen el dolor del otro con solo mirarse. Cash apareció por detrás del puesto, con las manos en los bolsillos. Se acercó con la calma de alguien que ha observado lo suficiente y ahora está listo para actuar. Miró a Winter de arriba abajo, rápido y preciso, y luego habló con la voz más plana que pudo. ¿Cuánto mides? Winter miró al niño de 5 años que acababa de hacerle lo que sonaba como una pregunta de entrevista de trabajo. ¿Alrededor de 1,65 m? Cash asintió y continuó. ¿Pesas menos de 120 libras? Pareces lo suficientemente ligera para la relación de velocidad. Reed interrumpió. Cash. Pero Cash lo ignoró porque una vez que había comenzado un proceso de evaluación, casi nada en el mundo podía interrumpirlo. A menos que Jolie llorara o su padre usara su verdadera voz de mando. Y Reed aún no había usado esa voz. La carrera del vínculo de hierro necesita un equipo masculino y femenino. Mi papá es fuerte, pero necesita a alguien que pueda coordinarse con él. Antes, te vi atar el zapato de un niño con la mano izquierda mientras pintabas con la derecha. Buena coordinación de manos. Eres una buena pareja. Cuando Cash terminó, miró a Winter con la expresión de alguien que espera el resultado de una entrevista. Y Winter se quedó allí, sin saber si reír o asustarse, porque acababa de ser evaluada profesionalmente en sus habilidades motoras por un niño de 5 años. Entonces Jolie dejó su pincel, se giró hacia ella y llegó al lugar que Cash no pudo. Señorita Winter, por favor, corre con mi papá. No tiene a nadie con quien correr. Mi papá necesita una amiga. No eres guapa, no eres agradable, solo mi papá necesita una amiga. La frase más simple del mundo de la boca de una niña que creía que su padre merecía ser amado.
Y esa frase golpeó a Winter más fuerte que cualquier argumento, porque miró a los ojos de Jolie, redondos y oscuros y llenos de confianza total. Y vio a Bryn, su hija de 3 años, que una vez la había mirado con esa misma expresión. La expresión que decía, Mami es la persona más maravillosa del mundo, sin necesidad de pruebas. Y debajo de la mesa, la mano de Winter giró la pulsera de goma morada alrededor de su muñeca una vez más y luego se detuvo. Lo haré. Su voz era suave pero clara. Y miró a Reed, no a los niños. Pero si la correa me lastima la muñeca, renuncio. Una pequeña sonrisa, delgada pero real, la primera sonrisa que le había dado a un adulto en muchos meses. Reed la miró y algo se movió en sus ojos. No mucho, solo lo suficiente para que el gris perdiera medio grado de su frialdad. Luego respondió con una voz más baja y firme de lo que requería un concurso de un festival de pueblo. Nadie te hará daño, lo prometo. Y esas palabras llevaban más peso que una promesa sobre una carrera. Lo llevaban de una manera que ambos sintieron, aunque ninguno de los dos fuera lo suficientemente valiente todavía para nombrarlo. Caminaron hasta la mesa de inscripción y Reed escribió ambos nombres uno al lado del otro en el papel. Su letra era grande, recta y pesada. La de ella, pequeña, inclinada, con un ligero temblor al final. Dos tipos de letra diferentes, como dos vidas diferentes descansando en la misma línea. Jolie saltó, sus manos todavía pegajosas de pintura naranja, y gritó lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la feria la oyera. El equipo de papá ya ha ganado. Cash se paró a su lado, con las manos en los bolsillos, su rostro sin cambios, y dijo simplemente, «Todavía no han corrido, Jolie». Jolie se giró hacia él, sus ojos brillando, tan segura que no había espacio dentro de ella para la duda. «Ya lo sé». La línea de salida había sido marcada con tiza blanca sobre la tierra compacta, con vallas de pacas de heno a la altura de la cintura a ambos lados. La multitud se apretujaba, formando dos muros de personas ruidosas de emoción y anticipación. 12 equipos de hombres y mujeres estaban a lo largo de la línea. Algunos eran maridos y mujeres. Algunos eran amigos. Algunos acababan de conocerse en el momento. Todos reían y se bromeaban mientras los organizadores pasaban por la fila, atando correas de cuero alrededor de cada par de muñecas. Cuando el oficial se detuvo frente a Reed y Winter, tomó una gruesa correa de cuero, ancha como 2 dedos. La envolvió alrededor de la muñeca izquierda de Reed y la derecha de Winter, y luego apretó el nudo. El cuero se ciñó, cálido contra la piel, y en ese instante, Winter se puso rígida de pies a cabeza. No fue porque doliera, fue por la sensación de estar atada, de ser sujetada, de ser apretada alrededor de la muñeca en el lugar exacto donde otros dedos la habían agarrado una vez, noche tras noche en la casa de la que nunca se le permitió salir, donde Wade Brenton había sujetado su muñeca con la fuerza justa para no romperla, pero suficiente para dejarle un moratón, suficiente para hacerle entender que le pertenecía, no por amor, sino porque él lo había decidido. La respiración de Winter se volvió superficial, sus ojos verdes se abrieron de par en par, pero no estaba viendo la carrera de obstáculos. Estaba viendo la vieja sala de estar, la mano de Wade, el olor a bourbon, el sonido de su voz tranquila de una manera que la hacía aterradora. Reed se dio cuenta, no porque ella dijera algo, sino porque lo sintió a través de la correa. Su muñeca se tensó con un retroceso, todo su brazo enviando un pequeño temblor a través de la conexión que solo la persona atada a ella podía sentir. Y Reed conocía ese temblor porque lo había visto en muchas personas. Bajo muchas circunstancias, el temblor de un cuerpo reaccionando a la memoria antes de que la mente tenga tiempo de intervenir. No le preguntó si estaba bien, porque esa pregunta no significaba nada. En cambio, extendió silenciosamente su mano derecha y aflojó la correa una muesca, lo suficiente para darle espacio a la muñeca de Winter sin dejar que se soltara. Luego dijo en voz baja, a la altura de su cara, «Tú mantén el ritmo, yo mantendré la dirección. Somos iguales».
Esas tres últimas palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Somos iguales. Y Winter las escuchó más claramente que el ruido de las 1000 personas a su alrededor, porque eran tres palabras que nadie le había dicho en los 4 años de matrimonio con Wade, donde ella siempre había estado debajo, detrás, en el lugar que nadie veía. Respiró hondo, relajó la muñeca y asintió. El pistoletazo de salida sonó, y el caos estalló en el recorrido como una manada de caballos desbocados. Los 12 equipos se lanzaron hacia adelante a la vez, y la coordinación, o la falta de ella, se hizo evidente de inmediato. Una pareja tropezó en los primeros metros porque el hombre, de 1,90 m, daba zancadas el doble de largas que su compañera de 1,55 m. Y los dos se sacudieron de un lado a otro como en un tira y afloja antes de colapsar en un montón ante la risa de la multitud. Otro equipo entró en pánico en el primer pozo de barro y corrió en direcciones opuestas. La correa se tensó hasta que se golpearon frente con frente y cayeron. En otro equipo, el marido intentó arrastrar a su esposa por encima de una valla de madera mientras ella se plantaba y se negaba. Los dos luchaban como si discutieran con sus cuerpos en lugar de con palabras, y un árbitro tuvo que intervenir antes de que la correa de cuero se apretara lo suficiente como para cortar la circulación de alguien. Reed tiró de Winter hacia adelante con pasos firmes, rápidos pero nunca apresurados, de la manera en que se mueve un hombre acostumbrado a funcionar en el caos sin perder el sentido de la dirección. Y Winter encontró el ritmo más rápido de lo que él esperaba. Su zancada era más corta que la de él, pero rápida y concentrada, igualando su ritmo en menos de 10 pasos. Apareció el primer obstáculo. Un túnel de heno de unos 5 metros de largo, construido con pacas de heno apiladas en un tubo oscuro y estrecho. Era tan bajo y apretado que tuvieron que agacharse casi hasta el suelo para arrastrarse a través de él. Reed se agachó y entró primero, pero su complexión masiva era demasiado imponente, su espalda demasiado ancha, y se atascó casi de inmediato. El heno presionaba por ambos lados como si intentara tragarlo, y la correa tiraba de Winter detrás de él. Ella lo entendió al instante. No entró en pánico. No esperó a que él lo resolviera por su cuenta. Winter se deslizó por el estrecho hueco junto a Reed, más pequeña, más delgada, acostumbrada a pasar por espacios reducidos, y se adelantó a él, tomó la correa en la mano y tiró ligeramente. Su voz era tranquila y clara. Gira primero el hombro izquierdo. Inspira. Hazte más pequeño. Vamos. Su voz tenía esa rara clase de firmeza que solo se encuentra en alguien que ha vivido demasiado tiempo improvisando en callejones sin salida, que ha aprendido a encontrar la salida cuando todos los caminos parecen bloqueados, que ha aprendido a guiarse a sí misma a través de la oscuridad antes de que nadie tenga tiempo de encender la luz. Y Reed escuchó, giró el hombro, inhaló, se encogió y pasó. La primera vez en su vida que había dejado que una mujer le guiara el camino sin sentir que algo estaba mal. Salieron del túnel de heno por delante de otros 3 equipos y se encontraron directamente con el segundo obstáculo. Un pesado tronco yacía en la base de una pendiente, que los dos tenían que arrastrar hasta la cima con una cuerda compartida, mientras sus muñecas seguían atadas. Reed agarró la cuerda, los músculos se movían bajo su camisa, y tiró de la mayor parte del peso con una fuerza bruta y primitiva. El tipo de fuerza que no proviene de un gimnasio, sino de 15 años viviendo en un mundo donde la debilidad puede costar la vida. Pero Winter no se quedó allí esperando a que él hiciera el trabajo. Se deslizó detrás del tronco, apoyó el hombro contra él y empujó hacia arriba desde abajo, encontrando el mejor ángulo, ajustando centímetro a centímetro. Y los dos trabajaron juntos sin palabras, a través del lenguaje de los cuerpos. Sabían cuándo tirar, cuándo empujar, cuándo hacer una pausa de medio segundo para que el otro pudiera coger impulso, como si la correa de cuero entre ellos se hubiera convertido en un nervio compartido que transmitía señales sin lenguaje. El tronco rodó sobre la cima de la pendiente, ambos respirando con dificultad, goteando sudor. Y Reed miró a Winter, sus ojos más brillantes de lo habitual, y dijo, «No solo eres ligera, eres fuerte.
Winter se secó el sudor con el dorso de su mano libre, respirando rápido, pero con sus ojos verdes aún firmes, y respondió, «Te acostumbras a sobrevivir a lo duro». Y no fue una fanfarronada. Fue la verdad más cruda que le había dicho a un extraño. La verdad de que era fuerte, no porque hubiera querido serlo, sino porque nunca le habían dado otra opción. Se detuvieron en el tramo de terreno abierto entre el segundo y el tercer obstáculo, solo unos segundos para recuperar el aliento. Pero esos pocos segundos se alargaron, como si el tiempo mismo necesitara descansar. El recorrido detrás de ellos era ruidoso con gritos y risas de los equipos que aún luchaban por abrirse paso. Pero donde ellos dos estaban, entre los altos muros de pacas de heno, el viento soplaba. Traía el olor a hierba mojada y tierra recién removida del pastizal más allá de la valla. Y el mundo se estrechó hasta que solo quedó el sonido de su respiración y la correa de cuero tensa entre sus muñecas. Winter miró hacia abajo, miró la marca roja que la correa había dejado en su piel, luego la marca roja en la de él. Dos líneas paralelas hechas por la misma tira de cuero, el mismo grado de dolor, la misma elección de quedarse. Y dijo en voz baja, casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que Reed la oyera. Esta correa es más resistente que un anillo de bodas. No era gracioso en el sentido ordinario. Era gracioso de la manera que solo alguien que una vez llevó un anillo de bodas y luego aprendió que un anillo no podía mantener nada unido entendería. Y Reed lo entendió. Lo entendió tan completamente que la risa se le escapó antes de que pudiera detenerla. No fue fuerte, ni sonora, solo un aliento que se abrió paso por la comisura de su boca con un ligero temblor en sus hombros. El tipo de risa que el cuerpo hace antes de que la mente dé permiso. Y fue la primera risa que Reed Lawson había dado en toda esta historia. La primera risa que habría hecho que Perry se frotara los ojos 2 veces si hubiera estado allí, solo para asegurarse de que no había visto mal. Winter escuchó esa risa y se sintió sorprendida, no porque fuera hermosa, sino porque ella había sido la que la había provocado. Ella, la mujer que huía con nada más que unas pocas pertenencias desesperadas y un corazón lleno de secretos escondidos bajo su cama, acababa de hacer reír a un hombre ante el que todo el pueblo se apartaba, en medio de una carrera de obstáculos de tierra y barro. Y Reed se sorprendió de sí mismo porque había olvidado que todavía sabía reír. Lo había olvidado desde la noche en que su esposa quedó atrás en el hospital, y él salió llevando a 2 bebés recién nacidos en sus brazos sin mirar atrás, porque había tenido miedo de que si miraba atrás, no podría seguir caminando. 3 segundos. La risa se desvaneció, pero el rastro que dejó no. Permaneció en la ligera curva que aún persistía en la comisura de la boca de Reed, en el tenue brillo que aún vivía en los ojos de Winter, en la correa entre ellos que ahora, de alguna manera, se sentía más suave, aunque nadie la había aflojado otra muesca. Entonces la voz de Hank retumbó por el altavoz, llamando a los equipos a seguir moviéndose. Y los dos se giraron y corrieron de nuevo, sus pasos más sincronizados que antes, la correa tirando con menos fuerza que antes. Como si esos 3 segundos hubieran afinado su ritmo a una frecuencia que no había existido hasta entonces. El tercer obstáculo apareció justo después de la curva. Un pozo de barro de unos 3 metros de ancho, profundo hasta los tobillos. El agua turbia se mezclaba con arcilla en una superficie resbaladiza que desde la distancia parecía un pequeño pantano. Y no había forma de rodearlo, solo por encima o a través. Y pasar por él significaba perder tiempo e impulso. Así que todos los equipos eligieron saltar. Reed calculó la distancia en medio segundo, el instinto calculando más rápido que el pensamiento. Luego apretó su muñeca contra la de Winter a través de la correa para impulsarla al salto con él. Pero su agarre fue más fuerte de lo que pretendía, mucho más fuerte, porque el cuerpo de Reed había sido programado para agarrar con fuerza y tirar rápido a lo largo de 15 años viviendo en un mundo donde la vacilación podía costar una vida. Y la muñeca de Winter se sacudió hacia adelante con suficiente fuerza para desequilibrarla en pleno salto.
Y en ese momento, suspendida en el aire, con los pies en el suelo, la muñeca atrapada con fuerza, Winter ya no estaba en Copper Bend. Estaba en la sala de estar de la vieja casa. El suelo de roble pulido que Wade se enorgullecía de encerar todos los días. Y su mano estaba alrededor de su muñeca en este punto exacto, con esta fuerza exacta, arrastrándola por la habitación hacia las escaleras porque se había atrevido a decir que quería ir a visitar a su madre. Y su voz había sido tan tranquila como un informe meteorológico. No vas a ninguna parte, Winter. Ya lo hemos discutido. Pero nunca había habido ninguna discusión. Ni una sola vez. Solo su mano en su muñeca y su cuerpo siguiéndolo porque no seguirlo habría sido peor. Los ojos de Winter se abrieron de par en par, todo su cuerpo se bloqueó en el aire, no por el dolor, sino porque la memoria había robado el presente en el espacio de un latido. Y la correa de cuero entre sus muñecas transmitió todo ese shock congelado directamente a Reed. Lo sintió al instante, no con los ojos, sino a través de la correa. Su muñeca no retrocedió, se congeló. El tipo de congelación que Reed había visto en demasiadas personas bajo demasiadas circunstancias. Y la soltó de inmediato, no gradualmente, sino al instante. Sus dedos se abrieron, la fuerza desapareció, la correa se aflojó. Y aterrizaron en el otro lado del pozo de barro, sin ritmo. Winter tropezó, Reed recuperó el equilibrio con una postura amplia y plantada. Y los dos se quedaron allí durante 2 segundos mientras la carrera seguía a su alrededor. Winter respiraba rápido, con respiraciones cortas y superficiales, sus ojos verdes todavía atrapados en algún lugar entre el pasado y el presente. Y Reed no la tocó, no le preguntó si estaba bien, no la miró con lástima en los ojos. Solo dijo en una voz baja y uniforme, apreté demasiado fuerte. No fue una pregunta, no fue una disculpa cuidadosa envuelta en excusas. Fue un reconocimiento directo. Me equivoqué. Lo sé. Lo vi. Y la forma en que lo dijo, sin explicar, sin defenderse, sin preguntar por qué ella había reaccionado de esa manera, fue algo que Winter nunca había recibido de ningún hombre. Porque Wade nunca había admitido nada. Ni una sola vez en 4 años. Siempre había tenido una razón. Siempre había sido culpa de ella. Siempre había sido, solo intento hacer lo mejor para ti. Winter tragó, su respiración se ralentizó un latido a la vez, sus ojos volvieron gradualmente al presente, al recorrido, a la correa de cuero entre sus muñecas, que ahora colgaba ligeramente suelta, porque Reed no la apretó de nuevo. Y ella asintió brevemente. Sigue adelante. Su voz todavía temblaba, pero sus pies ya se estaban moviendo. El cuarto obstáculo era un muro de madera tan alto como el pecho de Reed, lo que significaba que se elevaba por encima de la cabeza de Winter. Estaba construido con tablones toscos con algunas barras transversales para agarrarse, pero ninguna lo suficientemente ancha para un pie de adulto. Reed se detuvo, lo evaluó, y luego se arrodilló, ahuecando ambas manos para formar un escalón. Miró a Winter con un asentimiento que decía, «Sube». Ella colocó su pie en sus manos y él la levantó, suave pero firme. Sus brazos no temblaban, aunque ella era un peso real sobre las mismas manos que acababa de aflojar porque había tenido miedo de lastimarla. Y Winter se estiró, agarró el borde superior del muro, se impulsó más alto, encontró la barra transversal con el pie y pasó todo su cuerpo por encima. Luego se tumbó sobre la parte superior, miró a Reed debajo de ella y le tendió la mano. Él miró esa mano, pequeña, delgada, con el moratón visible bajo la manga que se había subido sin que ninguno de los dos se diera cuenta, y la tomó, dejándola tirar de él hacia arriba. No porque necesitara su fuerza para hacerlo, sino porque entendió que ella necesitaba tirar. Necesitaba por primera vez en su vida tirar de un hombre hacia arriba en lugar de ser arrastrada hacia abajo. Y cuando Reed pasó por encima del muro con la fuerza de ambos juntos, la mano de Winter ya no temblaba. El tramo final se abrió frente a ellos, plano y despejado, sin ningún obstáculo, solo tierra compacta y la línea de meta de tiza blanca a unos 110 metros de distancia.
Una cinta roja se extendía a través de ella, brillando bajo el sol de la tarde, mientras la multitud a ambos lados se apretujaba para formar un corredor de voces gritando que retrocedían como olas. Reed y Winter avanzaron, sus pasos más sincronizados que en cualquier otro punto de la carrera. No porque hubieran entrenado para ello, sino porque los 4 obstáculos detrás de ellos ya habían enseñado a sus cuerpos el lenguaje del otro. Su larga zancada se acortaba medio compás, la zancada más corta de ella se aceleraba medio compás, y la correa de cuero entre sus muñecas tiraba uniformemente, sin tirones, sin aflojarse. Temblaba ligeramente con el ritmo de su carrera, como una cuerda vibrando con una sola nota. Pero detrás de ellos, un equipo más joven, 2 atletas de CrossFit, hombre alto, mujer alta, con músculos definidos bajo sus camisetas sin mangas, los seguían de cerca. La distancia se reducía con cada metro, sus zancadas más largas, más jóvenes e intactas por el peso de la memoria o los moratones, o 5 años sin risas. Reed sintió la presión detrás de él, sin necesidad de mirar atrás. El instinto de un hombre que siempre sabía cuando alguien se estaba acercando. Y aceleró. Los músculos de sus muslos se tensaron bajo sus vaqueros, llevando a Winter a un ritmo más rápido. Y ella lo igualó sin dudarlo, sus pies más pequeños golpeando la tierra en rápidos y duros compases. La correa tensa pero intacta. Los dos corrían como un solo cuerpo. Desde las gradas detrás de la valla de heno, la voz de Cash cortó todo el ruido, clara y nítida. No gritaba, solo se elevaba lo suficiente para ser escuchada en ese tono plano y firme que solo le pertenecía a él. Ya casi llegas, papá. Y justo a su lado, Jolie estaba de pie en la barandilla de madera de la valla. Una mano agarraba a Perry, la otra levantaba a la señorita Naranja por encima de su cabeza como una antorcha. Papá, la señorita Naranja te está animando. ¡Corre, corre, corre! Y la calabaza de plástico con el pequeño calcetín en su tallo rebotaba en su mano a través de la luz dorada del sol, como el objeto más sagrado de toda la feria. Winter escuchó la voz de Jolie a través de su respiración entrecortada. Escuchó los ánimos de la señorita Naranja y se rió, incapaz de detenerlo. El sonido se escapó entre 2 jadeos, breve, ligero. Pero esa risa le abrió los pulmones un poco más, le dio medio aliento más, y ese medio aliento le dio una zancada más. Y esa zancada fue la última. Reed y Winter necesitaban cruzar la línea de meta por delante del equipo de CrossFit por menos de la longitud de un brazo. La cinta roja golpeó el pecho de Reed y se rompió, volando hacia el viento, y el rugido de la multitud estalló como una ola rompiendo. Pero los dos no lo oyeron, o lo oyeron sin asimilarlo, porque se estaban deteniendo, respirando con dificultad, sudando a mares, con el polvo pegado a sus vaqueros y sus brazos, y sus manos todavía estaban atadas. Reed se giró para mirar a Winter. Winter se giró para mirar a Reed, y se quedaron allí, en medio de la pista polvorienta, rodeados de ruido y luz solar y el olor a tierra, mirándose con los ojos de 2 personas que acababan de superar algo mucho más grande que 4 obstáculos de heno y madera. La correa de cuero entre sus muñecas ya no era una restricción, ya no era lo que había hecho que Winter se pusiera rígida o que Reed aflojara su agarre. Se había convertido en una prueba, la única prueba y del tipo que no se podía negar. Que 2 completos extraños, un jefe del Hampa con manos que una vez habían dado órdenes frías, y una mujer que huía con nada más que su escaso kit de supervivencia y la esperanza de una madre escondida bajo su cama, acababan de confiar el uno en el otro lo suficiente como para atarse juntos y moverse en un solo ritmo a través del barro, del heno, de los pozos, de los muros, sin que ninguno dejara al otro atrás. Los ojos de Reed se suavizaron. No mucho, solo lo suficiente para que el gris acero perdiera medio grado de su frialdad, como cuando se rió antes. Pero esta vez se quedó. No desapareció después de 3 segundos, y a 20 metros de distancia, Perry estaba de pie con los brazos cruzados, su cabeza rapada brillando al sol.
Miraba a su jefe sin parpadear, porque acababa de ver algo que no creía que volvería a ver después de 5 años. El rostro de Reed Lawson cuando miraba a una mujer, y sus ojos no estaban fríos. Su mandíbula no estaba tensa. Sus hombros no estaban preparados. Y Perry, un hombre que había mantenido la calma ante pistolas y cuchillos, tuvo que tragar saliva una vez, porque lo que vio en el rostro de su jefe ahora era más aterrador que cualquier pelea que hubiera presenciado. Esperanza. Los organizadores se acercaron con un pequeño par de tijeras y cortaron la correa de cuero entre sus muñecas. Y en el momento en que se soltó, Winter giró su muñeca sin pensar, como si comprobara que estaba realmente libre. El instinto de alguien que ha estado retenida demasiado tiempo, y cuyo primer acto, cada vez que la liberaban, era siempre confirmar que la liberación era real. La correa había dejado una marca roja en ambos, pero en la muñeca de Winter, la nueva marca yacía sobre el viejo moratón que había debajo. Un morado pálido mezclado con rojo, formando un mapa de dos tipos diferentes de dolor en el mismo trozo de piel. Y cuando la manga de su suéter se subió debido al sudor y el movimiento, todo se mostró bajo el sol de la tarde con demasiada claridad como para explicarlo como un golpe con una puerta. Reed lo vio. Sus ojos se detuvieron en su muñeca durante exactamente medio segundo. No más, pero lo suficiente para que toda la suavidad que acababa de aparecer en su rostro cuando cruzaron la línea de meta se desvaneciera, reemplazada por algo más oscuro, más profundo. Su mandíbula se tensó hasta que el músculo de su sien se marcó con fuerza bajo su piel. Y no era la tensión del dolor, sino de la ira. El tipo de ira que Reed Lawson no explotaba en gritos, sino que comprimía en silencio. Y su silencio era más peligroso que cualquier voz elevada. Perry reconoció la señal al instante desde 20 metros de distancia. Sus ojos leyeron los hombros de Reed, la mandíbula de Reed, la forma en que sus dedos se cerraron y abrieron una vez a su lado. Y se acercó por instinto, no para interferir, sino para estar listo. Porque 15 años al lado de Reed le habían enseñado que cuando el jefe se quedaba en silencio así, alguien iba a tener un problema. La única pregunta era quién y cuándo. Hank los llamó al escenario para recibir su premio, y Reed cambió de máscara en el espacio de una respiración. Su mandíbula todavía tensa, pero su rostro tranquilo mientras subía junto a Winter entre los aplausos. Aceptó el sobre con dinero en efectivo y las dos bufandas tradicionales de Copper Bend tejidas a mano. Eran de un rojo intenso, bordeadas con pequeñas hojas de roble bordadas en hilo dorado. El tipo de bufandas que las mujeres del pueblo usaban cada otoño, como una señal de que pertenecían a este lugar. Reed tomó ambas bufandas, se giró hacia Winter y vio que sus manos temblaban. No por el frío, aunque el viento de la tarde había comenzado a traer el primer filo del frío, sino porque su cuerpo todavía estaba liberando adrenalina de la carrera, y de ese momento en el pozo de barro, cuando la memoria la había arrastrado de vuelta a la vieja sala de estar. Desdobló una bufanda y la colocó suavemente alrededor de su cuello. Sus grandes manos llevaron los extremos hacia adelante y luego los dejó caer. No la ató, no la apretó, solo la colocó allí y permitió que la bufanda descansara sobre sus hombros por su propio peso. Y había un cuidado en ese movimiento, un cuidado que Winter reconoció de inmediato porque era lo opuesto a cada toque que había conocido en los últimos 4 años. Esta era una mano que colocaba sin agarrar, tocaba sin sujetar, daba sin exigir. Se ajustó la bufanda un poco más alrededor del cuello, inhalando el olor a tela nueva mezclado con heno seco y el viento del pastizal. Y le dio un pequeño asentimiento en lugar de un gracias, porque su voz aún no estaba lista. Debajo del escenario, a 10 pasos de distancia, Perry le dio la espalda a la multitud, sacó su teléfono y marcó rápidamente. Y cuando la persona al otro lado respondió, dijo con voz entrecortada, lo suficientemente baja para que solo un hombre la oyera. Tate investiga los antecedentes de alguien llamada Winter Hayes. Lleva en Copper Bend al menos unos meses. No estoy seguro de dónde es. No es una amenaza. Luego hizo una pausa. Miró hacia el escenario donde Reed estaba de pie junto a la mujer de la bufanda roja.
Sus ojos descansaban en ella con una mirada que Perry había pensado que había muerto con su esposa hace 5 años. Y añadió, su voz más suave ahora, casi en un susurro. Es solo que mi jefe se ha reído por primera vez en 5 años. Necesito saber quién es ella. Jolie tomó la mano de Winter y la apartó en el momento en que bajaron del escenario. Señorita Winter, manzanas de caramelo. Conozco el mejor lugar. El tío Perry me compró una antes, pero no me la comí porque te estaba esperando. Y la niña tiró de la mujer, que era 3 veces su tamaño, a través de la multitud con la confianza de alguien que poseía toda la feria. Su pequeña mano apretada con fuerza alrededor de la más grande, la señorita naranja rebotando dentro de la mochila. Y Winter se dejó llevar, porque por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saber a dónde iba. Solo necesitaba saber que la mano que la guiaba era una mano segura. Cash no siguió a su hermana. Se quedó al lado de su padre, con ambas manos en los bolsillos, de pie, recto pero pequeño en medio de la ruidosa multitud del festival. Sus ojos seguían a Winter y Jolie mientras se movían hacia el puesto de manzanas de caramelo hasta que las dos desaparecieron detrás de una carpa de lona. Luego inclinó la cabeza y miró a su padre. Silencio. Reed sabía que Cash estaba a punto de decir algo porque el niño tenía diferentes tipos de silencio. El silencio cuando leía era fácil. El silencio cuando observaba era concentrado. Y el silencio antes de decir algo importante era pesado. El tipo de silencio que había entre ellos ahora. Papá. La voz de Cash era pequeña, plana, sin ninguna emoción superficial, como si estuviera leyendo una línea de un libro de texto en lugar de hablar de un ser humano real. Alguien la lastimó. Reed miró a su hijo y por medio segundo se vio a sí mismo. Vio los mismos ojos devolviéndole la mirada desde un rostro de 5 años. Pero esos ojos tenían algo que a Reed le había llevado 36 años desarrollar, mientras que Cash lo había llevado desde su nacimiento. La capacidad de ver la verdad sin necesidad de que nadie se la señalara. Cash miró directamente a los ojos de su padre, sin apartar la mirada, sin dudar. Vi el moratón en el puesto de pintura. Cuando Jolie le tocó la muñeca, dijo que se había golpeado con una puerta. Le mintió a Jolie. Hizo una pausa de un segundo y luego añadió, su voz todavía plana, aunque sus ojos no lo estaban. Pero yo no te miento a ti. Eso golpeó a Reed, no por lo que dijo, sino por la forma en que Cash lo dijo. Con la lealtad completa de un niño de 5 años que veía decir la verdad a su padre como una regla de vida, no una elección. Y Reed entendió que su hijo acababa de entregarle una responsabilidad al entregarle la verdad. Se arrodilló, la rodilla tocando el polvoriento suelo de la feria, para que sus ojos estuvieran al nivel de los de Cash. Como siempre se arrodillaba cada vez que hablaba seriamente con sus hijos, porque creía que a nadie se le debía mirar por encima del hombro cuando decía algo importante, incluso si esa persona solo tenía 5 años. «Viste bien», dijo Reed en voz baja, sin ofrecer más explicaciones. No mintió diciendo que el moratón había sido un accidente. No protegió a su hijo de la verdad porque Cash no era el tipo de niño que necesitaba ser protegido de la verdad. Era el tipo que necesitaba que le dijeran que sus ojos no lo habían traicionado. Cash asintió levemente y luego preguntó, su voz todavía uniforme, aunque la pregunta no lo era en absoluto. «¿Qué vas a hacer?» Reed se levantó lentamente y miró hacia el puesto de manzanas de caramelo. Allí, Winter se inclinaba al nivel de los ojos de Jolie. Su cabello castaño oscuro caía sobre su hombro. La luz dorada del atardecer caía sobre él, creando un fino borde brillante a su alrededor, y le sonreía a su hija con el tipo de sonrisa que empezaba a entender que era rara y frágil como el cristal. El tipo de cosa que alguien había intentado romper muchas veces y de alguna manera no lo había logrado. «No voy a añadir más dolor al suyo», lo dijo con los ojos todavía en Winter, y no fue una gran promesa. No fue la declaración de protección de un caballero. Solo una línea que se trazó para sí mismo. Un límite establecido por un hombre que vivía entre la oscuridad y la luz para saber en qué lado estaba. Cash asintió una vez con firmeza, y esa respuesta fue suficiente.
No necesitaba que su padre prometiera protegerla. No necesitaba que su padre declarara que encontraría al hombre que había causado los moratones y se ocuparía de él de la manera que su padre sabía cómo tratar a hombres así. Solo necesitaba saber que su padre era un hombre que no añadiría dolor a un dolor que ya existía. Y esa respuesta le dijo exactamente eso. La multitud había comenzado a dirigirse hacia el amplio césped para esperar los fuegos artificiales, y el ruido se movió con ella. Reed posó su mano ligeramente sobre el codo de Winter, sin agarrar, solo tocando lo suficiente para que ella supiera que quería que lo acompañara. Luego la guió por detrás de la fila de carpas de suministros. Allí, pacas de heno apiladas más altas que sus cabezas formaban muros dorados, ricos en el aroma de la hierba seca. El resplandor de la cadena de bombillas redondas que colgaban al frente se filtraba por las costuras de la tela de la carpa y proyectaba finas rayas amarillas en el suelo. Y aquí atrás no había nadie, ni risas, ni música de violín. Solo el viento de la tarde moviéndose a través del heno y trayendo el olor a pasto húmedo y el sonido de los grillos comenzando a cantar mientras la luz del sol se desvanecía. Winter se paró a un paso de Reed, su espalda casi rozando el heno, la bufanda de un rojo intenso todavía envuelta alrededor de su cuello, su cabello castaño suelto al viento. Miró hacia el espacio abierto detrás de las carpas, donde el pastizal se extendía hasta el horizonte, cambiando de dorado a violeta. Luego habló, su voz más silenciosa que el propio viento, pero cada palabra clara porque el silencio aquí era lo suficientemente profundo como para escuchar incluso la respiración. Ha pasado mucho tiempo desde que corrí hacia algo. Solo he estado huyendo. No fue una queja, no fue una súplica de piedad, fue la verdad, dicha en voz alta por primera vez frente a un hombre que conocía desde hacía menos de una tarde. Y Winter no sabía por qué lo dijo. Quizás porque la carrera había desgastado sus defensas. Quizás porque la correa de cuero le había enseñado que este hombre sabía cómo aflojar su agarre cuando era necesario. Quizás porque Cash la había mirado con ojos que entendían sin juzgar. Y se encontró preguntándose quién le había enseñado eso a un niño pequeño, si no el hombre que estaba frente a ella ahora. Reed escuchó esas palabras y no respondió con palabras propias, porque hay cosas que cualquier respuesta hablada solo haría más pequeñas que el silencio. Y había vivido lo suficiente en un mundo donde las palabras eran baratas para saber que a veces la acción es el único lenguaje en el que vale la pena confiar. Dio un paso más cerca, solo uno, cerrando la distancia entre ellos hasta que fue lo suficientemente pequeña para que Winter sintiera el calor que emanaba de su pecho, y todavía lo suficientemente amplia para que ella pudiera retroceder si quisiera. Y levantó su mano derecha lentamente, tan lentamente que cada centímetro era una pregunta hecha sin palabras. Su mano abierta, los dedos sueltos, sin intentar agarrar, sin estirarse para reclamar, solo subiendo y moviéndose hacia su cara para que ella pudiera verlo venir, para que pudiera contar cada segundo, para que pudiera cambiar de opinión 10 veces diferentes en el breve espacio entre su costado y su frente. Y lo hizo de esa manera porque Cash le había dicho que alguien la lastimó. Y ahora Reed sabía que la mujer frente a él había sido tocada demasiadas veces sin que se lo pidieran. Había sido sujetada demasiadas veces sin que se le diera el derecho al apartarse. Así que le dio todo lo que nunca le habían dado: tiempo, espacio y el derecho a decir que no. Ella no retrocedió. Sus ojos verdes siguieron su mano mientras se movía. Vio cada dedo abierto, vio la lentitud deliberada. Vio en cada centímetro de distancia que se cruzaba una promesa de que esta mano se detendría si ella tan solo parpadeaba en el momento equivocado. Y no retrocedió, no porque fuera valiente, sino porque por primera vez su cuerpo no le ordenaba huir. Los dedos de Reed tocaron primero su cabello, ligeramente, apartando el mechón castaño suelto. Luego su mano se posó en su sien, cálida contra su piel fresca. Y él inclinó la cabeza y le dio un beso en la frente, suave, lento. Su boca cálida descansando suavemente sobre su piel, sin prisa, sin exigencia. No un beso de pasión o deseo o hambre,
sino un beso hecho de una promesa silenciosa. No te haré daño. Sé que te han hecho daño. Elijo tocarte con lo único que mis manos todavía saben hacer, además de dar órdenes y apretar demasiado fuerte. Y eso es la ternura. La ternura que había pensado que enterró con su esposa hace 5 años, solo para descubrir que simplemente había estado durmiendo, esperando a la persona adecuada para despertarla. Winter cerró los ojos, y una lágrima se deslizó por sus pestañas y cayó por su mejilla. No por tristeza, no por dolor, sino porque tenía 27 años y esta era la primera vez en 4 años que alguien la tocaba. Y no había querido estremecerse, no había querido desaparecer, no había querido hacerse más pequeña para que nadie la notara. Y esa única lágrima llevaba el peso de todas las otras veces que la habían tocado y nunca se le había permitido llorar. Apenas habían salido de detrás de las carpas cuando Jolie apareció como una pequeña bala disparada a través de la multitud. Sus manos pegajosas con sirope de manzana de caramelo, su boca todavía masticando, sus ojos brillando. Y agarró la mano de Winter con la mano más pegajosa posible. Señorita Winter, los fuegos artificiales están a punto de empezar. Tenemos que ir al césped y coger el mejor sitio. Date prisa o todo el mundo lo cogerá. Y esa pequeña mano se aferró con fuerza, realmente con fuerza, con toda la fuerza de 5 pequeños dedos pegajosos de azúcar. Y Winter se quedó quieta, no por miedo, sino porque esa mano era demasiado pequeña, demasiado cálida, demasiado apretada, demasiado confiada, demasiado familiar. Tan familiar que Winter tuvo que morderse el labio para no hacer un sonido. Porque Bryn solía sujetar su mano exactamente así, con exactamente este agarre. Con esa misma certeza completa de que Mami la seguiría a donde la llevara. Y la última vez que Bryn sujetó su mano fue en el juzgado, cuando esos pequeños dedos fueron despegados uno por una mano adulta. Winter no había sido lo suficientemente fuerte para luchar. La visión de Winter se nubló, pero no lloró. Cerró su mano alrededor de la de Jolie, apretó ligeramente y dejó que la niña la llevara a través de la multitud hacia el amplio césped detrás del escenario. Allí, cientos de personas ya habían extendido mantas y se habían acomodado para esperar. Cash caminaba justo a su lado y no levantó la vista, no dijo una palabra. Simplemente sacó un pañuelo de papel cuidadosamente doblado de su bolsillo, el pañuelo que siempre llevaba porque odiaba las manos pegajosas, y se lo tendió a Winter con la mano izquierda mientras mantenía los ojos fijos al frente. No porque no quisiera mirar, sino porque entendía que a veces la gente llora y no quiere ser vista. Y Cash lo entendía porque él también lloraba así en la oscuridad, sosteniendo el libro que todavía olía a su madre. Y su padre tampoco miraba nunca, solo dejaba la luz encendida. Winter cogió el pañuelo y se secó rápidamente los ojos, y los 4 encontraron un trozo de hierba libre cerca del borde del campo, lo suficientemente lejos de la parte más densa de la multitud para no ser empujados, lo suficientemente cerca del escenario para que el cielo se viera claramente. Jolie se sentó primero, luego se estiró y apoyó la cabeza en el regazo de Winter, tan naturalmente como si el regazo de Winter fuera una almohada que hubiera usado toda su vida. Sus brazos envolvían a la señorita Naranja, que descansaba sobre su estómago. Sus ojos se alzaron hacia el cielo, que pasaba de violeta a negro. Señorita Winter, ¿cuándo vienen los fuegos artificiales? La señorita Naranja nunca ha visto fuegos artificiales. Winter miró la masa de rizos oscuros en su regazo, y su mano se movió sin pensar para acariciar el cabello de Jolie. Suavemente, lentamente, de la manera que los dedos recuerdan antes de que la mente pueda pensar. Porque había acariciado el cabello de Bryn exactamente así todas las noches, y su cuerpo lo recordaba, aunque su mente intentara olvidarlo. Cash se sentó al lado de Reed, y por primera vez en todo el día, el niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Ligeramente, naturalmente, no porque estuviera cansado, sino porque este momento lo permitía. Porque los 4, sentados juntos en la hierba bajo un cielo a punto de estallar en color, se parecían lo suficiente a una familia como para que Cash se permitiera ablandarse un poco. Y Reed sintió ese pequeño peso en su hombro,
más ligero que el libro de astronomía que el niño sostenía cada noche, pero más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. El primer fuego artificial se disparó hacia arriba y estalló en 1000 chispas rojas, luego doradas, luego azules. Y el cielo sobre Copper Bend se incendió mientras Jolie gritaba a la luz, «¡Señorita Naranja! ¡Mira! ¡Es tan bonito!». Y Cash no gritó, pero sus ojos se iluminaron con cada explosión en lo alto. Las llamas se reflejaban en esos ojos que solían ser demasiado viejos para su edad. Y esta noche, por una noche, parecían jóvenes de nuevo. En la pausa entre la tercera ronda de fuegos artificiales, cuando el cielo se quedó en silencio por unos segundos antes de la siguiente descarga, Winter habló. Su voz era tranquila pero clara, sus ojos fijos hacia arriba en lugar de en Reed, porque necesitaba un cielo más amplio que cualquier rostro humano para sostener esta frase. Tengo una hija, se llama Bryn, tiene 3 años. Se detuvo, tragó saliva, sus dedos todavía moviéndose por el cabello de Jolie. No puedo estar con ella. No explicó por qué. No dijo quién se había llevado a Bryn. No habló de Wade, ni del juzgado, ni de la caja de cartón debajo de la cama. Solo dejó una verdad desnuda entre ellos. De la manera en que una persona coloca algo frágil sobre una mesa y espera a ver si la otra persona lo deja caer. Reed permaneció en silencio durante 3 respiraciones. Sus ojos no estaban en Winter, sino en Jolie, acostada en su regazo. Luego en Cash, apoyado en su hombro. Los 2 hijos que su esposa nunca vivió lo suficiente para ver abrir los ojos. Y entendió con el tipo de comprensión que no necesitaba explicación porque él había perdido a 2. Perdido de una manera diferente, pero con suficiente similitud. Perdido lo suficiente como para saber exactamente cuántos kilos pesaba la frase «no puedo estar con ella» en la lengua de la persona que la decía. Entiendo la pérdida. 3 palabras, ni más ni menos. No lo siento, porque lo siento es barato. No todo estará bien, porque las promesas vacías son más baratas. Solo entiendo la pérdida. Las 3 palabras más verdaderas que Reed Lawson había dicho en todo el día, porque realmente lo hacía. La última ronda de fuegos artificiales se desvaneció del cielo sobre Copper Bend. Dejó atrás el tenue olor a pólvora y estelas blancas de humo que se disolvían lentamente en el viento nocturno. La multitud comenzó a levantarse, sacudiéndose la hierba de la ropa, doblando mantas. Risas y voces llamándose unas a otras se extendieron por el campo. Y Winter le dijo en voz baja a Reed que iba a por una botella de agua y que volvería enseguida. Necesitaba un minuto, no porque tuviera sed, sino porque acababa de pronunciar el nombre de Bryn en voz alta frente a un extraño por primera vez en 4 meses. Y ese nombre todavía dejaba un sabor amargo en su boca, y necesitaba estar sola el tiempo suficiente para tragarlo antes de volver y sonreírle a Jolie. Se movió entre la multitud mientras se dispersaba, deslizándose entre familias que se dirigían a casa, a través del sonido de niños quejándose para quedarse más tiempo, a través de la música de la feria que se había silenciado y había dado paso al crepitar de los anuncios de limpieza por los altavoces, y se sintió pequeña dentro de la corriente de gente en movimiento, de la manera en que las personas que huyen siempre se sienten pequeñas. No porque sean inferiores, sino porque siempre intentan plegarse hacia adentro y volverse lo más imperceptibles posible. El puesto de agua estaba cerca del borde más alejado del estacionamiento. Winter compró una botella, desenroscó el tapón, bebió un sorbo. Y mientras se la llevaba a la boca, sus ojos recorrieron el estacionamiento por instinto, comprobando, escaneando, contando, el hábito que no podía apagar. Y fue entonces cuando lo vio. Unos faros, solo por medio segundo, un parpadeo en la esquina más lejana del aparcamiento, donde la oscuridad era más densa porque la fila de árboles bloqueaba las luces del festival. Un coche aparcado con los faros parpadeando y luego apagándose de nuevo, como si alguien hubiera rozado el interruptor por accidente o los hubiera encendido como una señal. Winter no pudo distinguir qué tipo de coche era. No pudo ver el color. Podría haber sido el coche de cualquiera. Podría haber sido alguien que llegaba tarde y buscaba un sitio para aparcar.
Podría no haber sido nada en absoluto, pero su estómago se contrajo. Se contrajo de la manera en que 4 años con Wade habían programado en su sistema nervioso. El tipo de contracción que no necesita pruebas, no necesita lógica, solo una señal lo suficientemente pequeña para poner todo el cuerpo en modo de huida. Y sus pasos se aceleraron antes de que su mente pudiera alcanzarla. La botella de agua apretada con fuerza en su mano, sus hombros encogiéndose medio centímetro. Sus ojos se negaban a mirar hacia el estacionamiento porque mirar atrás significaba confirmar que tenía miedo. Y no se le permitía parecer asustada en público porque el miedo se muestra en la cara. Y una cara asustada es más fácil de notar. Y ser notada hacía más fácil ser encontrada. Caminó directamente de vuelta hacia Reed, más rápido de lo que se había ido. Y cuando lo alcanzó, se paró a su lado más cerca que antes. Mucho más cerca, su hombro casi tocando el suyo. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba del ancho brazo a su lado. Y no dijo nada porque no había nada que decir. Podría haber sido un coche normal. Podría haber sido su propia imaginación. Podría haber sido que 4 meses de huida la habían hecho ver la sombra de Wade en todas partes. Reed la miró y lo supo al instante. No porque ella hablara, sino porque sus ojos habían cambiado. De la frágil paz que acababa de permitirse sentir en la hierba durante los fuegos artificiales, a algo que Reed reconoció de inmediato porque vivía en ese mundo todos los días. Instinto de supervivencia. La mirada de alguien que busca una salida mientras finge que solo está mirando alrededor. No preguntó. No preguntó qué había visto. No preguntó qué pasaba. No se giró hacia el estacionamiento porque girarse hacia el peligro es una forma de confirmarlo. Y confirmar el peligro frente a alguien que ya tiene miedo solo hace que el miedo crezca. Simplemente se movió medio paso, silencioso y natural, hasta que su hombro tocó el de ella. Su ancho brazo se posicionó entre ella y el estacionamiento como un muro móvil, protegiéndola, sin hablar, sin explicar, solo protegiéndola. Y Winter sintió ese muro con todo su cuerpo. Sintió el calor y la firmeza y el olor a madera de roble mezclado con el sudor de la carrera. Y por primera vez esa noche, por primera vez en 4 meses, por primera vez quizás desde que salió de la casa de Wade con una mochila y $200, se paró junto a un hombre. No para huir, sino para sentirse segura. La camioneta negra se alejó del estacionamiento de la feria después de que el cielo sobre Copper Bend se hubiera oscurecido por completo. Solo una delgada luna creciente colgaba sobre los robles como un corte en la noche, y las luces de las carpas del festival se hacían más pequeñas en el espejo retrovisor. Perry estaba al volante, con ambas manos en él, los ojos fijos en la carretera, y conducía lentamente, más lento de lo habitual, más lento incluso que el límite de velocidad en la carretera rural vacía, sin un solo coche en sentido contrario. No porque la carretera fuera mala o la visibilidad pobre, sino porque Perry sabía leer la atmósfera dentro de un coche como otros hombres leen mapas tácticos, y la atmósfera en este le decía que fuera despacio. Reed estaba sentado en el asiento del copiloto, en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventana. Pero sus ojos no estaban en la carretera. Estaban en el espejo retrovisor, en el asiento trasero, donde Winter estaba sentada entre los dos niños que se habían quedado dormidos contra ella. Jolie yacía de lado con la cabeza apoyada en el regazo de Winter, sus brazos envueltos alrededor de la señorita naranja contra su pecho, su boca ligeramente abierta, su respiración suave y regular. Su maraña de rizos oscuros se extendía sobre los vaqueros de Winter como tinta derramada sobre tela vaquera. Cash se apoyaba en el hombro de Winter desde el otro lado, con la cabeza inclinada, el libro de astronomía encajado entre sus piernas y el costado del asiento. Sus ojos cerrados, pero sus pestañas temblaban de la manera que Reed sabía que significaba que el niño estaba en el límite entre dormir y despertar. Aún no dispuesto a soltarse por completo, porque Cash nunca se soltaba por completo, ni siquiera en sueños. Winter estaba sentada perfectamente quieta, completamente quieta, no porque se hubiera puesto rígida o porque tuviera miedo,
sino porque dos pequeños cuerpos se apoyaban en ella por ambos lados, cálidos, pesados, confiados. Y si se movía siquiera un centímetro, Jolie se despertaría y este momento se rompería. Y Winter no quería que se rompiera. Quería aferrarse a él, sostenerlo con absoluta quietud, sostenerlo sin respirar demasiado fuerte, sin tragar demasiado ruidosamente, sin parpadear demasiado rápido. Porque Bryn, su hija, de 3 años, solía quedarse dormida en su regazo exactamente así, en esta misma posición, con la cabeza inclinada, los brazos envueltos alrededor de un oso de peluche en lugar de una calabaza de plástico, su respiración suave y regular contra los dedos de Winter. Y Winter una vez se había quedado inmóvil durante horas en el sofá solo para mantener vivo ese momento. Porque en la casa de Wade, los momentos en que Bryn dormía en el regazo de su madre eran los únicos momentos en que todo estaba en paz. Y ahora, en el coche de un hombre que conocía desde hacía menos de un día, con dos niños que no eran suyos dormidos contra su cuerpo, ese momento había regresado. Y era tan hermoso y tan doloroso a la vez que las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Winter en la oscuridad. Y no se las secó, porque secárselas significaría moverse, y moverse significaría romperlo. Reed lo vio a través del espejo retrovisor. La luz de la luna que se filtraba por la ventana era suficiente para que captara el rastro húmedo en su mejilla, el desenfoque de sus ojos verdes bajados hacia la cabeza oscura de Jolie, la forma en que su mano descansaba en la espalda de Cash tan ligeramente que casi no la tocaba. Y lo vio todo y luego apartó la cara. Porque hay momentos en que ver el dolor de otra persona es suficiente. Cuando no hay necesidad de interferir, no hay necesidad de consolar, solo de saber y dejarlo estar. Perry también lo vio en su propio espejo. Y no dijo nada, solo quitó un poco el pie del acelerador, dejando que la camioneta se deslizara aún más lentamente por la carretera rural, alargando el trayecto desde la feria hasta el estudio de Winter unos minutos extra. Porque sabía, por el instinto de un hombre que había vivido lo suficiente para distinguir entre lo que necesita velocidad y lo que necesita lentitud, que algo dentro de este coche esta noche necesitaba más tiempo. La camioneta se detuvo frente al pequeño estudio, y la farola arrojaba un débil resplandor amarillo sobre la pared húmeda y manchada. Reed abrió la puerta trasera y deslizó suavemente una mano bajo la cabeza de Jolie, levantándola del regazo de Winter para que ella pudiera salir. Jolie murmuró en sueños, sus ojos nunca se abrieron, su boca se movió suavemente, y desde algún lugar dentro de su sueño susurró con una voz diminuta y entrecortada: «Señora gata mágica, no te vayas». Y esas palabras de la boca de una niña dormida, llamando a la mujer que había conocido solo ese día por el nombre que había inventado para ella, golpearon a Winter más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido. Porque los golpes dejan moratones, pero esto dejó algo más cálido, y por eso dolió más. Winter se agachó, posó su mano ligeramente sobre el cabello de Jolie, lo acarició una vez y susurró: «No me iré a ninguna parte». Luego se enderezó y se dio cuenta de lo que acababa de decir, porque «no me iré a ninguna parte» era una promesa que no tenía derecho a hacer. Era una mujer con una caja de escape escondida bajo la cama y un sedán oscuro que podría haber sido un fantasma o podría haber sido real, esperando en algún lugar. Era una mujer que podría tener que desaparecer en cualquier momento sin la oportunidad de decir adiós. Y acababa de prometerle a una niña dormida que se quedaría. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los de Reed, que estaba de pie junto a la puerta abierta del coche. Y bajo el pálido resplandor amarillo de la farola, los dos se miraron con los ojos de personas que entendían que a veces una promesa es lo más caro que gente como ellos puede dar. Winter caminó hacia la puerta del estudio con la llave en la mano. Luego se detuvo, se giró y miró a Reed, que estaba de pie junto a la camioneta a unos pasos de distancia. La pálida luz amarilla de la farola proyectaba su larga sombra sobre la acera. Y ella dijo, su voz suave, pero ya no temblorosa como en la pista de carreras: «Gracias, no solo por la carrera». Esas últimas 5 palabras quedaron suspendidas en el aire de la noche,
como si lo invitaran a preguntar qué más además de la carrera. Pero Reed no preguntó porque lo entendió. Entendió que, no solo por la carrera, significaba gracias por aflojar la correa cuando se puso rígida. Gracias por decir, apreté demasiado fuerte, en lugar de fingir no darse cuenta. Gracias por levantar la mano lo suficientemente lento como para que ella tuviera tiempo de retroceder. Gracias por esas 3 palabras, entiendo la pérdida, sin lástima adjunta. Gracias por acercarte medio paso para protegerla cuando sus ojos cambiaron. Todo ello envuelto en 5 palabras, porque Winter era una mujer que había aprendido a decir poco para sobrevivir más. Reed la miró y bajo la luz amarilla de la farola, sus ojos perdieron exactamente un grado de su frialdad, y respondió con esa voz baja suya, gracias, no solo por la carrera. Y su propio no solo por la carrera llevaba su propio peso que no expresó con palabras. Gracias por guiarlo a través del túnel de heno cuando sus hombros eran demasiado anchos. Gracias por decir, esta correa es más resistente que un anillo de bodas, y hacerlo reír por primera vez en 5 años. Gracias por tirar de él por encima del muro en lugar de esperar a que lo subiera solo. Gracias por quedarte perfectamente quieta para que sus hijos pudieran dormir en tu regazo. Gracias por confiar en él lo suficiente como para decir el nombre de Bryn en voz alta. Winter se quedó allí unos segundos más, girando la llave entre sus dedos. Luego dijo, más suavemente ahora, pero con los ojos todavía fijos en los de él. Jolie dijo que su papá necesitaba una amiga. Cash dijo que su papá necesitaba a alguien con buena coordinación. Hizo una pausa. La comisura de su boca se curvó muy ligeramente. Mitad sonrisa, mitad desafío. Quizás ambos tenían razón. Luego se giró, abrió la puerta, entró en el oscuro estudio y la cerró detrás de ella sin mirar atrás. Porque si miraba atrás, vería su rostro. Y si veía su rostro, querría quedarse. Y aún no estaba lista para eso. No estaba lista para querer quedarse en ningún lugar con nadie. Después de 4 meses de no saber nada más que cómo huir. Reed se quedó quieto junto a la camioneta, mirando la puerta cerrada, mirando la luz que se encendía detrás de la delgada cortina, mirando su sombra moverse dentro y luego detenerse. Y se quedó allí más tiempo de lo que requería una despedida. El tiempo suficiente para que Perry, en el asiento del conductor con el motor aún en marcha, finalmente hablara. Jefe, deberíamos ir a casa. Reed no se dio la vuelta. 1 minuto. Perry miró a su jefe de pie en la acera, mirando la puerta cerrada de un pequeño y húmedo estudio como si fuera algo que valiera la pena proteger más que el almacén este. Luego apagó el motor, se reclinó en el asiento y esperó, porque Perry sabía esperar. Y esa era una de las habilidades más importantes que 15 años al lado de Reed le habían enseñado. 1 minuto después, o quizás 2, o quizás 3, Reed se dio la vuelta, subió a la camioneta, asintió levemente, y Perry arrancó el motor y los llevó a casa sin otra palabra. La casa estaba oscura cuando llegaron. La luz del pasillo de arriba era la única que aún ardía de la noche anterior. Y Reed llevó a los niños adentro uno por uno. Primero a Jolie, acurrucada contra su pecho como un gatito, todavía sosteniendo a la señorita naranja. La acostó en la cama, le subió la manta hasta la barbilla y le volvió a poner en los brazos la calabaza de plástico con el calcetín en el tallo. Luego fue a la habitación de Cash, levantó al niño del hombro de Perry y lo acostó en la cama. Puso el gastado libro de astronomía sobre su pecho en el lugar exacto donde Cash lo sostenía cada noche, le subió la manta y se quedó allí. Miró a través de la puerta abierta entre las 2 habitaciones. Ambos niños profundamente dormidos, uno sosteniendo una calabaza, el otro sosteniendo las estrellas. Y luego retrocedió al oscuro pasillo y se paró en la ventana, mirando el campo negro que se extendía hasta el horizonte bajo un cielo sin luna. Su mano derecha se movió sin pensar hacia su muñeca izquierda, donde la correa de cuero había dejado su marca roja, y giró ligeramente la muñeca, sintiendo la roncha aún sensible, aún cálida, como si la correa todavía estuviera allí,
todavía atándolo a la mujer de ojos verdes en el estudio a 15 minutos de distancia. Se quedó allí un momento más en la oscuridad, entre dos mundos. Luego se giró, encendió la luz del pasillo para Cash, una cálida luz amarilla que se derramaba sobre el suelo de madera, y caminó de regreso a su habitación, llevando la marca en su muñeca y las 4 palabras que aún resonaban en su cabeza. Quizás ambos tenían razón. Al otro lado de la carretera, frente al estudio de Winter, el sedán oscuro estaba inmóvil bajo los árboles, donde la farola no podía llegar. Las luces estaban apagadas, el motor apagado. Dentro, un hombre estaba sentado en la oscuridad con un teléfono en la mano. La pantalla iluminaba su rostro desde abajo, pero no lo suficiente como para mostrar sus rasgos con claridad. Solo lo suficiente para revelar que estaba escribiendo un mensaje. Al otro lado, Wade Brenton lo leyó y respondió, cada palabra cortante como una orden. Bien, mantén la distancia. Iré yo mismo. La pantalla se oscureció. La negrura volvió a tragarse el coche. Y Copper Bend, ese pequeño pueblo donde todos conocían la cara de todos, nunca se había sentido tan pequeño. Lo suficientemente pequeño como para que una mujer que huye y el hombre que la caza pudieran estar separados solo por una carretera y nadie lo supiera. Pero dentro del estudio, Winter dormía. Yacía acurrucada en el viejo sofá, todavía con los mismos vaqueros y suéter cubiertos de polvo de la carrera. Y en sueños, su rostro tenía el tipo de paz que nunca se atrevía a mostrar a la luz del día. El tipo de paz sin defensas, sin escanear, sin contar salidas. Solo una mujer de 27 años durmiendo después de un largo día que, por primera vez, no había sido largo por el agotamiento o el miedo, sino porque se le había permitido vivir. Su mano derecha sostenía la bufanda de un rojo intenso, apretada contra su pecho. La tela tejida a mano todavía llevaba el aroma a heno seco y bosques de la feria, el aroma de una tarde en la que se le había permitido reír sin permiso. Su mano izquierda descansaba sobre la almohada donde yacía la pulsera de goma morada de Bryn, mientras que en su muñeca derecha, la roncha roja dejada por la correa de la carrera estaba expuesta donde la manga del suéter se había retirado. 2 marcas en la misma mujer, el pasado y quizás el futuro. El dolor que había llevado consigo y la cosa que todavía no se atrevía a nombrar. Ambas existiendo juntas en la muñeca de una mujer dormida que, por primera vez, no había sacado la caja de escape para revisarla antes de cerrar los ojos. Por primera vez, no había revisado la cerradura 2 veces. Por primera vez, se había quedado dormida sin miedo. Y en su boca, incluso en sueños, había la sombra de una pequeña sonrisa que todavía no sabía cómo mantener a la luz del día. Esta historia es un recordatorio de que, en medio de una vida llena de tormentas, a veces todo lo que se necesita es una mano que sepa aflojar en lugar de apretar. Una risa inesperada en medio de una carrera polvorienta. O un niño de 5 años diciendo, mi papá necesita una amiga para abrir una puerta que pensábamos que se había cerrado para siempre. Que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en elegir levantarse y correr hacia algo en lugar de huir siempre. Que el amor a veces no es más que un beso suave en la frente y 3 palabras, entiendo la pérdida, dichas en el momento adecuado a la persona adecuada. Si esta historia te conmovió, aunque sea por un momento, por favor, dale a me gusta para que sepamos que estás aquí. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar que incluso la oscuridad tiene una salida. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento, porque el próximo capítulo todavía guarda muchas sorpresas por delante. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te recordó algo de la vida real? Compártelo con nosotros en los comentarios de abajo. Leemos cada línea y escuchamos cada sentimiento desde lo más profundo de vuestros corazones. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, días de paz y que siempre encontréis a alguien que sepa cómo aflojar la correa en lugar de tirar de ella. Adiós y nos vemos en el próximo video.